Ya estimados, en honor al tiempo, vamos a comenzar la clase de hoy. Hoy día, bueno, lo que vamos a hablar tiene que ver con este periodo intertestamentario y vamos a tratar de alcanzar a ver por lo menos los evangelios hoy día, ¿ya? Entonces, antes que todo, les voy a invitar a que puedan buscar en sus Biblias. Le había dicho yo que hoy íbamos a ver un poquito, ¿no es cierto?, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Juan 1:1. Bueno, yo estoy aquí, lo tengo en la computadora, así que por eso estoy mirando como muy fijamente, pero ahí en el mismo computador tengo también la- el diccionario, la Biblia y todo eso. Entonces para que no estén perdidos, ahí les voy a mostrar mi pantalla. Ya esta es la biblioteca que yo les había comentado, que es la Eastward, otros le dicen Edgeworth, en realidad no desconozco bien cómo se menciona, pero acá arriba, si ustedes se dan cuenta, todas esas son distintas Biblias. Yo tengo ahí abierta la Reina Valera 1960, pero si quiero la NBI, pincho ahí y ahí va a estar y me va a dar la NBI. ¿Ya? Y si quiero otra, bueno, cualquiera de estas que tengo acá se puede ver. Dios habla hoy, ahí aparece la Dios habla hoy. ¿Ya? Entonces es bien práctica esta Biblia y es gratis, ¿ya? Es gratuita y acá en este sector de acá tiene comentarios. Entonces yo puedo leer Juan y buscar qué comentario hay con respecto a Juan, ¿ya? Y acá abajo son diccionarios bíblicos que ahí uno pone la palabra, lo que quiere estudiar, ¿no es cierto? Y lo busca y aparece más abajo. Y en esta otra zona es para hacer usted sus anotaciones. Ya, pongámosle, yo puedo poner aquí, bueno, hoy día vamos a hablar de Juan capítulo 1, vamos a hablar del verbo, y uno va guardando después, ¿no es cierto?, las notitas, ¿ya? Así que, bien interesante. Entonces, yo les voy a enviar un link, porque, bueno, esto es lo ideal que en un pendrive, ¿no es cierto?, si usted lo ponga en el computador, pero como no podemos hacerlo presencial, tal como el video, le voy a enviar un link. Yo lo tengo en Drive. Entonces ustedes tienen que descargar toda la biblioteca y dentro de la descarga está ¿no es cierto?, que ustedes tienen que abrir una carpetita para que se le instale en el computador y después abrir esto, pero le van a aparecer una Biblia nomás, un diccionario, uno de estos, y ahí después tiene que irse usted ahí arriba en herramientas, ¿ya? Entonces ahí usted descarga todo lo que tiene ya en, en la carpetita, ¿ya? Y ahí después vuelve a reiniciar y ahí le van a aparecer todas las Biblias, todos los diccionarios bíblicos y los comentarios bíblicos, ¿ya? Pero bueno, vamos ahí a Juan capítulo 1, dice la palabra del Señor: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Oramos al Señor para que hoy nos bendiga. Padre, gracias te damos porque en esta tarde podemos, Señor, estar una vez más reunidos, Señor, para poder entender, comprender, para ser enseñados y ministrados a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, pastores, hermanas que están a través de esta plataforma, Señor, y pedimos, Señor, que tu bendición, que tu dirección esté sobre cada una de nuestras vidas. Enséñanos, capacítanos, ministranos, porque, Señor, cada día debemos estar más preparados, Señor, porque el mundo está pidiendo muchas veces, Señor, que nosotros podamos dar fe y razón de nuestra esperanza. Aquí estamos, Señor, con un corazón sensible, esperando en ti y en tu presencia cada día. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y bendícenos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, algunas traducciones ya dicen en el verso 1, ¿no es cierto? En este pasaje, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, aquí tenemos incluso la Nuevo Mundo, la versión Nuevo Mundo es la que usan los testigos de Jehová. Recuerden ustedes que los testigos de Jehová no reconocen a Jesús como Dios. ¿Por qué? Porque ellos cambian aquí, ¿no es cierto? Y mire, fíjese, ellos no le ponen aquí era Dios, sino que le ponen era un Dios. Y con mayúscula.
va con minúscula, perdón. Cada vez que usted encuentre en un libro o en la Biblia Dios con minúscula es que está haciendo referencia a los dioses que no son dioses, ya que no son verdadero Dios, ya, y cuando está con mayúscula es que está haciendo referencia, ¿no es cierto?, a Jehová, a nuestro Dios, al verdadero Dios, ¿ya? Entonces, incluso tiene ahí usted la versión que puede darse cuenta que es una traducción incorrecta, ¿ya? Quien hizo la traducción, ¿verdad?, para los testigos de Jehová ni siquiera conocía el griego, ¿ya? Entonces es como absurdo que alguien que no conozca griego haga una traducción. Pero lamentablemente, ¿no es cierto?, ellos usan esto y ahí dicen, no, Jesús no era Dios, sino que era nomás una persona importante, pero nada más que eso. Pero acá, ¿no es cierto?, yo les comentaba que el escritor del Evangelio de Juan, que es Juan, ¿no es cierto?, el apóstol, escribe 30 años después que ya se habían escrito los sinópticos, que eran Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, probablemente, no estoy diciendo que haya sido así, probablemente Juan haya leído, ¿no es cierto?, la información de Marcos, de Mateo, de Lucas, y el Espíritu Santo le inspiró, ¿no es cierto?, para escribir algo diferente, algo distinto. Bueno, algunos señalan que los evangelios sinópticos muestran una radiografía ya, perdón, una fotografía del Señor Jesús, ya, entonces ellos hablan de lo externo, ¿verdad? Y el Evangelio de Juan es una radiografía porque habla de lo interno, por eso él muestra inmediatamente, ¿no es cierto?, que este verbo, que este logos, que esta palabra, ¿verdad?, era Dios, ya, entonces está diciendo, en el principio era la palabra, en el principio era el logos, y este logos era Dios, y este, ¿no es cierto?, logos estaba con Dios, ¿ya? La palabra logos es una palabra griega, ¿ya? Y esta palabra griega, logos, para los filósofos griegos, en realidad significaba un pensamiento, ¿ya? Para ellos había habido un pensamiento superior que creó todas las cosas, pero ellos no decían que era Dios, ellos no reconocían que era Cristo, ¿ya? Sino que para los griegos, en toda su filosofía, en su diálogo, en su conversación, ellos decían, hay un pensamiento, hay un logos que tiene que haber hecho todo, pero no reconocían a Dios como ese logos. Y los judíos, ¿no es cierto?, tenían la palabra, ¿no es cierto?, en hebreo bara y la palabra dabar. Son dos palabras para usar la palabra, ¿ya? Entonces, para ellos también la palabra, ¿no es cierto?, bara, que era cuando dice Dios hizo, y Dios habló y creó, y hizo, ¿verdad? Esa palabra bara es la que también toma Juan para los judíos, para decirle, bueno, este logos, o esta palabra, o esta palabra bara, ¿no es cierto?, es Jesús, es Dios. Entonces toma el pensamiento griego, toma el pensamiento judío y los une y les dice, mire, este es Dios, Jesucristo, este es el logo, conózcanlo, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, comienza ahí ir más abajo, ¿no es cierto?, dice, todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, ¿verdad? Y ahí después habla de Juan el Bautista, ¿ya? Pero después también dice, ¿verdad?, allí en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Ya? Entonces ahí está diciendo, este logos se hizo carne, porque también para los judíos y para los griegos, que un Dios tomara forma humana era inconcebible, ¿ya? A pesar de que los griegos tenían, ¿no es cierto?, como esta dualidad de semidioses, pero o era semidios porque no alcanzaba a ser Dios porque era hombre, ¿ya? Pero acá, ¿no es cierto?, el escritor del Evangelio de Juan dice claramente, ¿no es cierto?, y aquel verbo fue hecho carne, ¿ya? Que es una doctrina, que es la doctrina, ¿no es cierto?, de la encarnación, no de la reencarnación. Ya nosotros no creemos en la reencarnación. La reencarnación, ¿no es cierto?, es una ideología, ¿no es cierto?, que dice que si usted se portó bien, va a volver a vivir, ¿no es cierto?, como un pajarito, no sé, como un animalito, ¿verdad? Pero si usted sí se portó mal, ¿no es cierto?, se va a convertir en algo más feo, en algo más malo, ¿verdad? Y que nosotros es un ciclo que nunca acaba. No estamos hablando de eso, ya estamos hablando de la encarnación, y que es la doctrina de la kenosis, donde Dios se hace hombre, donde Dios toma forma de hombre, ¿ya? Y eso ustedes lo van a ver en teología, pero es complejo porque que Dios, ese Dios eterno que creó los cielos, la tierra, el universo,
se haya puesto dentro de un templo o dentro de un cuerpo, ¿no es cierto?, humano, limitado, con cansancio, con hambre, ¿ya? Entonces, eso es lo maravilloso del amor de Dios, que Dios, ¿no es cierto?, no nos miró ni nos contempló desde lejos, sino que Él dijo, yo quiero entender al hombre, y tomó forma de hombre a través de la persona de Jesucristo, ¿verdad? Y por eso después en el Juan capítulo 3 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? Entonces, es tremendo, hermanos, esto, ¿verdad? Y bueno, cuando vayamos avanzando en el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta de que esta palabrita logos, ¿verdad? Es referencia a Cristo, porque logos significa verbo, movimiento, acción, ¿ya? Y en realidad eso es el Evangelio, eso es Cristo. Cristo no solo habló del amor, sino que Él accionó el amor, ¿ya? Y lo vemos en muchos, ¿no es cierto?, de los evangelios, cómo Él accionó el amor aún sobre, de pronto, normas, ¿no es cierto?, humanas, sobre normas sociales, sobre normas, ¿no es cierto?, de la cultura. Él las quebró porque para Él era más importante demostrar el amor y salvar a aquella persona necesitada, en este caso haya sido un pecador, haya sido un publicano, haya sido un celote, haya sido un fariseo, haya sido un escriba, haya sido una mujer ramera, haya sido una mujer prostituta, haya sido una mujer adúltera. No, para él no había acepción de personas, ¿ya? Y eso es maravilloso. Entonces, damos gracias al Señor porque el Evangelio de Juan hace esto. Por eso se llama el Evangelio universal. Logra abrazar, ¿no es cierto?, en este caso, ¿no es cierto?, el imperio cultural que había en ese tiempo, que era el griego, porque recuerden ustedes que cuando está Jesús estaba el imperio romano, pero el imperio romano tomó todo de los griegos, incluso los dioses de los griegos, y les cambió nombres. Son los mismos dioses, pero les cambió, les puso otro nombre, y la lengua que había en ese tiempo era la griega. Entonces, todo el pensamiento griego estaba ahí, impregnado, ¿no es cierto?, en todo el mundo conocido. Entonces Juan toma ese logos, ¿verdad?, y le dice, ese logos es Cristo. Toma el pensamiento de los judíos, ¿no es cierto?, que eran más cercanos a él, y también dice, bueno, esta palabra que ustedes dicen que creó todo, es Jesucristo, ¿ya? Entonces ahí hizo el ensamble, ¿verdad? Y abrió la salvación para todos, para judíos y también para griegos, ¿ya? Así que no sé si hay alguna consulta con respecto a esta, es una pequeña reflexión nada más para que podamos, ¿no es cierto?, ingresar hoy día a lo que vamos a ver en materia. ¿No? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, bueno, se está grabando para aquellos que han ido ingresando, así que también, ¿no es cierto? Como siempre, esto después va a quedar ahí en el Drive para que ustedes puedan abrirlo. A ustedes les llega un correo, ¿verdad? Ese correo me vuelve a llegar a mí, donde da como una autorización. Yo tengo que darles la autorización, pero a veces lo hago enseguida, a veces pasa un ratito o puede pasar un día, pero no se preocupe que va a llegar y ahí usted puede entrar, ¿no es cierto? Y puede ver el video nuevamente, ¿ya? Bueno, hermanos, hoy día entonces vamos a avanzar, ¿no es cierto?, con el segundo, bueno, ya vamos en el tercer PPT, así que vamos a compartir pantalla. Y este PPT que tenemos acá nos va a comentar un poquito de este periodo intertestamentario, ¿ya? Entonces, para que también ustedes ahí lo puedan ver, ya dice síntesis del Nuevo Testamento. Bueno, maestro, quien le está hablando, y ese era mi correo que también lo tienen ustedes en el material, ¿no es cierto?, de lectura. La idea era que también ustedes avancen en ese material, ¿no es cierto?, que yo les envié, vayan leyendo y hoy día, ¿no es cierto?, pueden hacer las consultas con respecto a aquello, ¿ya? Entonces tenemos acá, dice que una pequeña introducción desde el Imperio Babilónico a Roma, ¿no es cierto?, y el mundo político, el mundo cultural y el mundo religioso que estaba en el tiempo del Señor Jesucristo. Si se da cuenta, el imperio que estaba allí era el imperio romano, pero culturalmente era la filosofía helenista o griega, ¿ya? Cuando hablamos de heleno o helena, ¿no es cierto? Helenismo, estamos hablando de los griegos, ¿ya? Para que sepa usted, ¿ya? Entonces, la cultura estaba movida en ese tiempo por, ¿verdad?, el helenismo, ¿no es cierto?, por los griegos, y el mundo religioso, ¿verdad?, como lo veíamos allí, romanos, ¿verdad?, griegos, todos eran politeístas, tenían muchos dioses. Entonces había mucho paganismo, ¿ya? A eso se le llama el paganismo, donde hay muchos dioses. Y
A excepción de esos estaba el judaísmo, ¿no es cierto?, que solo tenían un solo Dios, pero lamentablemente ellos no reconocieron a Jesús como el Señor o como Dios, ¿ya? Para que usted lo tenga allí. Entonces, vamos allí, ¿se acuerda que yo les hice una pequeña línea de tiempo así como hablada? Bueno, esa línea de tiempo tenía que ver con esto. Ya en el año 931 antes de Cristo, antes que el Señor viniera, ¿verdad? Se había formado el pueblo de Dios como nación, ¿ya? Y en el tiempo, ¿no es cierto?, del hijo de Salomón, que era Roboam, se produce esta división del reino, ¿ya? 930 se divide el reino, como yo les conté, en dos. Efraín o Israel también lo va a encontrar, o reino del norte, y queda, ¿no es cierto?, el reino del sur, Judá, ¿no es cierto?, en el otro lado, ¿ya? 2 tribus en Judá y 10 tribus en el reino del norte, Israel. La capital de acá de Efraín o de Israel era Samaria, ¿ya? ¿Se acuerda? Dijimos que era Samaria, y en Judá era, ¿no es cierto?, Jerusalén, y en Jerusalén era donde estaba el templo, ¿ya? Después tenemos ahí el 722, es donde el reino del norte, o Efraín, ¿no es cierto?, allí con las 10 tribus, es caída o es tomada por el imperio, ¿no es cierto?, asirio, no sirio, porque también hay un imperio sirio más adelante, ¿ya? Asirio, y estos eran a los cuales, ¿no es cierto?, tenía que predicarle Jonás, el profeta Jonás. Ellos caen bajo, ¿no es cierto?, el imperio, ¿no es cierto?, de Asiria, y los asirios lo que hacían era que traían gente extranjera a los lugares que conquistaban, y por ende trajeron, ¿no es cierto?, al reino del norte, ¿verdad?, de otras naciones, de otros pueblos, y eso es lo que hace que se mezclen, comienzan a mezclarse, ¿verdad?, entre ellos, y eso es lo que el reino del sur se disgusta, y por eso cuando vuelven el reino del sur, que también fue llevado cautivo, ellos no podían verse con los samaritanos, ¿ya? Entonces en el 605, 722, cae el reino del norte, en el 605, ¿verdad?, cae el reino del sur, ¿ya? Y esto, bueno, esto es importante también poder comentar un poquitito. Cuando usted lea, ¿no es cierto?, los profetas mayores y los profetas menores, hay profetas que le hablan al reino del norte y hay otros que le hablan al reino del sur, ¿ya? Y hay otros que le hablan a los dos, que le hablan a los dos reinos. Pero cuando Dios, ¿no es cierto?, le habla al reino del norte y le dice, ¿no es cierto?, que por su pecado, ¿no es cierto?, porque ellos desde el comienzo empezaron mal. Yo les comenté, ¿no es cierto?, que Jeroboam, que fue el rey que tomó las 10 tribus, puso un becerro de oro en el norte y otro ahí en el sur para que no fueran a adorar a Jerusalén los hombres y las personas que tenían que bajar allí a adorar. Entonces él le dijo, este es tu Dios. Entonces ya empezó inmediatamente con idolatría. Entonces el reino del norte nunca estuvo bien con Dios, nunca hizo la voluntad de Dios, y por eso viene el imperio asirio y los destruye. Entonces después los profetas comienzan a decirle a Judá o al reino del sur, lo que le pasó a tu hermano Efraín te va a pasar a ti. Y ellos decían, no, a nosotros no nos va a pasar lo mismo. Entonces, ¿en qué basaban eso, estimados? Yo quiero que ustedes piensen un poquito. Porque ellos decían, no, es decir, al reino del norte, sí, siempre tuvieron becerros de oro ahí, siempre estuvieron en paganismo, en idolatría, pero a nosotros no nos va a pasar nada, nadie nos va a destruir. ¿A qué creen ustedes que podría atribuirse ese pensamiento? Porque decían, los profetas se levantaban y decían, ¿te va a pasar lo que le pasó a tu hermano? No, a nosotros no nos puede pasar eso. ¿Por qué ellos decían que no nos puede pasar eso? ¿A alguno se le ocurre algo? Abra su micrófono nomás y dígalo, no tenga temor en equivocarse, porque la idea es que aquí, ¿no es cierto?, también podamos dialogar, ¿ya? Nosotros estamos haciendo estudio bíblico, pero también tenemos que hacer teología. La teología nos hace pensar un poquito, ¿sí? ¿Por qué ellos estaban tan confiados en que no iba a venir destrucción para ellos como reino del sur? Profecías falsas que daban una expectativa de que ellos no iban a ser destruidos. Ya, bien, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que en algún momento hubo un profeta? ¿Se acuerdan que hubieron 400 profetas? O no 400, varios profetas que dijeron, no, van a vencer, ustedes no van a ser derrotados, ¿no es cierto? Y mandan a buscar a un profeta del Señor y él le dice, no, viene destrucción, ustedes van a caer. Y no le creyeron, ¿no es cierto?, a él, en este caso que era Jeremías.
¿Ya? Entonces, habían sí profetas falsos que estaban allí enseñando, ¿no es cierto? ¿Y a qué aludían estos profetas? Porque ellos decían, no va a haber destrucción, no van a ser acabados ustedes. Hay algo muy importante allí. por la descendencia de David, el linaje. Ya, ¿no es cierto? También, como dice el pastor Podría Daniel, ser. había una promesa, ¿no es cierto? Que siempre iba a haber un rey de la descendencia de David. Entonces, no podría acabarse como, en este caso, ¿no es cierto? Eh, la descendencia genealógica de David, ¿no es cierto?, como rey, pero también había algo que tiene que ver con la religión judía. ¿Qué había en Jerusalén que era tan importante para los judíos? Que incluso cuando vuelven, ¿no es cierto?, cuando el imperio babilonio los lleva, ellos vuelven y reconstruyen primero eso y no las murallas, que las murallas eran lo más importante. Ahí les pegué El una... templo. El El templo, ¿ya? templo. El templo, porque en el templo, ¿quién estaba? Aparte de Porque, los claro, está sacerdotes, convencido que El, arca habitaba del Dios. pacto. El arca del ya, pacto. el arca del pacto, el Dios, ¿no es cierto? En el arca del pacto estaba Dios. Entonces, para ellos era la acepción de que en el templo estaba Dios. Y si Dios estaba en el templo, entonces nadie podía venir y destruir ni Jerusalén, que era la ciudad de Dios, ¿verdad? Ni el templo de Dios, ¿ya? Ahora, ¿el problema cuál era? El problema era que Dios se había ido del templo. ¿Se acuerdan cuando estaba en el tabernáculo y también pasó lo mismo, ¿no es cierto? El pueblo de Dios pensaba que por tener el arca del pacto, ¿no es cierto? Y tener el tabernáculo, no iban a ser destruidos y ahí, ¿no es cierto? Elí, ¿no es cierto?, muere y sus hijos mueren. ¿Por qué? Porque el arca es llevada por los filisteos, ¿verdad? Después de vuelta. Pero, y cabo, la gloria de Dios había sido traspasada, se había ido de ese lugar donde debía estar Dios. Entonces, acá pasa lo mismo. Ellos decían, no creemos en que vaya a haber destrucción. ¿Por qué? Porque tenemos el templo y en el templo está Dios. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema era que había pecado. ¿Ya? Si ustedes leen el Antiguo Testamento, es terrible, hermanos. Pongámosle, yo leía ahí Nehemías cuando están reconstruyendo, leía, ¿no es cierto?, algunos pasajes también ahí de profetas menores, y decía que en el templo llegaron a ver prostitutas que llevaban los sacerdotes al templo, ¿ya? Y que había orgías sexuales en el templo de Dios. Porque recuerden ustedes que el pueblo de Israel no fue un pueblo que se mantuvo en mucha santidad y en integridad, sino que siempre Dios tuvo que estar ahí tirándolo, ¿no es cierto? Porque se apartaban. Ellos tenían que ser luz a las naciones, luz a los pueblos, pero al contrario, lo que hacían en realidad era, ¿no es cierto?, ir tras dioses, tras paganismo. Entonces, ellos fueron lamentablemente igual destruidos, ¿ya? Y aquí vuelvo a compartir, ¿verdad? Pantalla, porque en el 605, mire, esa fue la primera vez que viene el imperio babilónico a atacar a Israel, o perdón, al reino del sur, ¿verdad? O a Judá, ¿verdad? Y lleva cautivos, ahí se produce la primera deportación, es decir, saca a lo mejor la clase sacerdotal, la clase, ¿no es cierto?, de personas que tienen dinero, ¿verdad? Y se los lleva a Babilonia. Entonces ahí dice, primera deportación, ahí es donde es llevado Daniel y sus amigos, en el 605. Pero después hay otra deportación en el 597, ¿verdad? Y hasta ahí todavía no había destrucción del templo, ¿ya? No había destrucción del templo. Pero en el 586, ahí ya se produce la tercera deportación y la destrucción de las murallas de Jerusalén y también, ¿no es cierto?, la destrucción total del templo. ¿Ya? Entonces, esto, hermanos, es bien significativo también, ¿ya? Porque al final, ¿no es cierto?, en este 586 es lo que profetiza Jeremías, ¿ya? ¿Por qué se le dice a Jeremías el profeta llorón? Porque él escribió también, ¿no es cierto?, aparte de Jeremías, Lamentaciones. Lamentaciones es un lloro, ¿verdad? Pero el lloro era, ¿no es cierto?, porque él les dijo, viene destrucción, arrepiéntase. Y ellos decían, no, tenemos el templo, no, Dios está en el templo, así que no nos va a pasar nada. Pero ellos vivían lejos de Dios, pues ellos vivían sin hacer la voluntad de Dios, porque otra cosa es, ¿no es cierto?, que Dios esté en nuestra vida y nosotros hagamos la voluntad de Dios. Obviamente hay una protección allí, ¿no es cierto?, como la tenía Job, y como incluso hay gente que no es cristiana, que Dios igual le guarda, ¿no es cierto?, porque tienen cierto temor de Dios. Pero ellos no, ellos hacían lo que querían, pero decían, total, tengo el templo,
Dios está en el templo, ¿ya? Entonces vino esto y hermanos, es terrible, es terrible porque en Lamentaciones Jeremías ve con sus propios ojos lo que él había profetizado, ¿ya? Mire, la deportación o la última, el 586, hubo un sitio en Jerusalén. Ya ustedes saben, cuando se sitiaba una ciudad no podía entrar nada ni nadie, ¿ya? No podía entrar ni salir. Entonces, no entraba comida, no entraba absolutamente nada. Entonces, 2 años y medio. Entonces, Jerusalén estuvo sitiada. ¿Esto qué significó? Que primero se acabó la comida, ¿ya? Entonces empezaron a comerse los animales que habían allí, ¿no es cierto? Después se comenzaron a comer, ¿no es cierto?, los excrementos de los animales, porque ya no habían animales, comenzaron a comerse los excrementos, y por último, literalmente se comieron sus propios hijos, ¿ya? Comenzaron a comerse sus propios hijos. Entonces, imagínense, uno dice, no, pero ¿cómo yo me voy a comer mi hijo? Es decir, ¿cómo tiene que haber sido la hambruna para llegar a eso, ¿ya? Llegar a ese límite? Y bueno, y ahí Jeremías lloraba, porque veía lo que él les había dicho, si se arrepentían no hubiese sucedido. Entonces, es tan importante, hermanos, que cuando nosotros también Dios hable a nuestra vida, Dios hable a nuestro corazón, seamos, porque a veces nosotros sí oímos, pero no obedecemos, ¿ya? Entonces hay que obedecer lo que Dios nos está señalando, lo que Dios nos está diciendo. Entonces, debido a eso, ¿no es cierto? Debido a ese sitio, ¿verdad? Terminaron comiéndose a sus propios hijos, ¿ya? Entonces, qué terrible, qué tremendo. Y después, ¿no es cierto?, fueron derribadas las murallas y cayó también el templo que fue destruido, porque ya la gloria de Dios en realidad ya se había ido, ¿ya? Entonces, qué triste es eso, también eso es una buena aplicación. Qué triste es que a veces nosotros pensamos que estamos bien con Dios y a veces Dios ya se ha ido de nuestro templo. Recuerde que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo también es un espíritu, ¿no es cierto?, que se puede contristar y que se puede apagar. ¿Cómo lo apagamos? ¿Cómo lo contristamos? Cuando nosotros cometemos pecado, pecado deliberado, pecado, ¿no es cierto?, consciente, y nos acostumbramos. Alguien una vez me dijo, pastor, ¿cómo sé yo, ¿no es cierto?, que de verdad me arrepentí porque cometo tantas faltas, tantos pecados? Bueno, si te duele pecar, le decía yo, es que todavía hay una esperanza. Pero si tú pecas y ya no te pasa nada y dices, total, le pido perdón a Dios, ese es un semáforo en rojo, eso es peligroso, muy peligroso porque no hay arrepentimiento. Siempre, ¿no es cierto?, el perdón de pecados va acompañado por un arrepentimiento genuino. A mí me duele pecar, es decir, no significa que no peque, pero cuando peco, me duele porque estoy dañando a una persona que amo, que en este caso es Dios, ¿ya? Entonces, ellos lamentablemente, ¿verdad?, quedaron allí, ¿no es cierto?, y fueron destruidos, y viene esta deportación y son llevados ellos, ¿no es cierto?, allí a Babilonia a más de 1500 kilómetros, ¿ya? En el 538, bueno, voy a avanzar un poquito más rápido, si no, no vamos a llegar a los evangelios hoy día. ¿Ya? 538, Ciro el persa conquista Babilonia, y ahí está el sueño, ¿se acuerdan ustedes que está en Daniel? Cuando aparece una mano y dice Mene, Mene, Tekel, Mene, Mene, Uparsin. Bueno, a este rey, ¿no es cierto?, que estaba allí de Babilonia, tomó las copas sagradas del templo y Dios le dice, ¿no es cierto?, has sido pesado y has sido hallado falto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él jugó con la santidad de Dios. Esa misma noche entró Ciro el persa y conquista Babilonia. ¿Ya? ¿Cómo lo hizo? Recuerde que vimos Babilonia nosotros en el PowerPoint, que tenía murallas pero muy grandes, que tenía torres muy altas. Bueno, el Ciro el persa lo que hizo es que pasaba un río por el medio de la ciudad y le hizo un dique más arriba, ¿no es cierto?, como una represa, lo detuvo y entró por debajo de las murallas y pudo conquistar Babilonia, ¿ya? En el 537, Ciro ordena volver a los judíos a su tierra, reconstruyen ciudad, muros y templo al llegar al 424. Ya en el imperio de Babilonia, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, comienzan las sinagogas, eso está en su material. Ya ahí comienzan a levantar sinagogas, que eran lugares, ¿no es cierto?, de oración, de lectura de la Torá o del Antiguo Testamento, pero no se ofrecían sacrificios y algunos decían que podían ser igual como escuelas, porque allí los niños aprendían a leer, ¿no es cierto?, y también a escribir. Pero los ciros, o Ciro el persa, o los persas o medo persa, ellos motivaron, ¿no es cierto?, porque Jeremías había profetizado que ellos iban a estar cautivos 70 años, y ellos, ¿no es cierto?, Ciro les anima para que ellos retornen y puedan reconstruir la ciudad, los muros y el templo. Y por eso yo les decía, ellos cuando vuelven a reconstruir, ¿verdad?,
Edras y Nehemías y Zorobabel, ellos primero reconstruyen el templo, porque para ellos era más importante el templo que las murallas, ¿ya? Entonces eso es muy, muy importante. Y aquí ya en el 424, ¿no es cierto?, que fue cuando comienzan ellos a retornar a Israel, hasta Juan el Bautista, a eso se le llamó los 400 años de silencio o periodo intertestamentario, de Malaquías, ¿no es cierto?, a Lucas. ¿Ya? Ahí están los medo-persas. El imperio duró del 538 al 332. Después vienen los griegos, ya con Alejandro el Grande, y después, ¿no es cierto?, se divide el imperio griego, porque dura como 30 años nomás el imperio griego, y después se divide en sus 4 generales, y bueno, lo que nosotros nos toca es los Ptolomeos y los Seleucidas, ya que estaban los Ptolomeos a cargo de Egipto y los Seleucidas, que eran los sirios que tomaron, ¿no es cierto?, Jerusalén. Ya ahí hay un hombre allí, Antíoco Epífanes, ya quien abomina el templo judío, y eso tiene que ver con el libro que les decía yo, apócrifo de Macabeo. Allí habla la historia, ¿no es cierto?, de los macabeos que se levantaron en contra de estos sirios, ¿verdad?, que eran un tremendo imperio con mucha fuerza, y a pesar de eso, ¿no es cierto?, Judas Macabeo levanta una rebelión allí, ¿ya? Después viene el periodo de los asmoneos, ya que son los que liberaron en cierta manera de los sirios, y Israel les concede a ellos como el reinado. Ya no estaba la línea de David ya a cargo. Y bueno, Pompeyo en el 63 conquista Palestina para Roma, ¿ya? Bueno, ya en 63 antes de Cristo. Por eso Herodes el Grande, ¿no es cierto?, en el 37 antes de Cristo hasta el 4 antes de Cristo estaba ahí reinando, ya puesto por el Imperio Romano, ¿ya? Entonces ahí tenemos el primer imperio que hablamos, que fue el Imperio Asirio, ¿ya? Entonces estaba allí, y ellos destruyeron el reino del norte con su capital Samaria, y allí llevaron gente de otros lugares, y por eso, ¿no es cierto?, acá, ¿no es cierto?, los de Jerusalén y Judá después no pasaban por Samaria porque decían que ellos estaban contaminados, así que se odiaban y no se hablaban, ¿ya? Después viene el imperio babilónico, ya que es donde Daniel fue llevado hasta Babilonia con sus amigos y otros más, ¿no es cierto?, y este imperio babilónico también después es conquistado por el imperio medo-persa, que es mucho más grande, se da cuenta, y se extiende mucho más. Y ellos, ¿no es cierto?, animaron allí a los judíos para que volvieran a reconstruir Jerusalén y el templo de Dios, ¿ya? Entonces ya tenemos ahí imperio sirio, imperio babilónico, medo-persa, y ahí aparecen algunos personajes: Zorobabel, Edras, Nehemías, ¿ya? Y después tenemos el helenismo, el imperio griego, ¿ya? Y ese está, bueno, igual abarca bastante, ¿ya? Está medio, pero el amarillito más claro, eso es el imperio griego, ¿ya? Entonces, estos imperios aportaron igual cada uno de una u otra manera para la venida del Señor, y para también, ¿no es cierto?, preparar cómo el evangelio iba a ser llevado, ¿ya? Y bueno, el imperio romano, que es el más grande, ¿no es cierto?, que ellos se jactaban de que nunca se ponía el sol, porque cuando aquí era de día, acá era de noche, y cuando acá era de noche, acá era de día. Entonces siempre estaban ellos, ¿no es cierto?, ahí con de día, ¿ya? Y bueno, en el imperio romano, ¿verdad? Ahí después de los ammoneos, dice, se pone a Herodes el Grande, después está Arquelao, Felipe Tetrarca, Herodes Antipa, Herodes Agripa, Herodes Agripa II, y los sacerdotes hasta la caída, ¿no es cierto?, que profetizó el Señor Jesús en el año 70. Ahí hay una línea de tiempo, ya que más o menos ustedes debieran hacer algo así, pero acá están incluso todo lo que tiene que ver con el Imperio Romano, ya los procuradores, ¿verdad?, que estaban sobre los judíos, ya ellos estaban sobre los judíos, y aquí estaban los emperadores romanos: Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. Bueno, aquí comienza la primera persecución cristiana. Nerón mató a Pablo y a Pedro. Ya Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva, Trajano. Domiciano igual hizo una persecución muy, muy encarnizada, y destruyó muchos manuscritos también, ¿ya?
Entonces ahí tenemos nosotros, bueno, mire, ahí 5 antes de Cristo dice nacimiento de Jesús, algunos ponen 4 antes de Cristo, ¿ya? Y eso tiene que ver porque nuestro calendario, ¿no es cierto?, es un calendario solar. Los judíos y en el tiempo antiguo usaban un calendario lunar. Entonces, al ser lunar, era de 29 a 30 días, no más que eso. Y al ser solar, 30 a 31 días. Entonces, no cuadraban mucho las fechas, entonces el calendario que tenemos nosotros tiene un error de aproximadamente 4 años. Es decir, el Señor Jesús no nació en el año 0, sino que nació 4 años antes, más o menos, ¿ya? Entonces también siempre decimos más o menos porque igual es muy difícil poder sacar, ¿no es cierto?, las fechas antiguas, ¿ya? Entonces no estaríamos en el 2022, sino que todavía estaríamos en el 2018, ¿ya? Y como se acaba el mundo en el 2020, no quedan 2 años más, nada. Es una broma ya con tanta teoría, ¿no es cierto?, ahí conspirativa, ya, pero estaríamos recién en el 2018 si ordenáramos nuestro calendario, ¿no? Todavía no llegamos al 2022 porque hay un error que es científicamente ya reconocido, ¿ya? Entonces por eso hay una variación ahí en los años. Hermanos, dudas, consultas hasta aquí. Estamos haciendo una pequeña introducción de este periodo intertestamentario. Ustedes tenían que conocer un poquito de estos imperios, pero también vamos a ver que estos imperios aportaron de una u otra manera, ¿verdad?, a la venida del Señor. Todavía no termino el PowerPoint, pero si tiene alguna duda, consulta, háganlo ahora o dicen por ahí calle para siempre. No, siempre hay oportunidad para preguntar. ¿No? ¿Ninguno? O están entendiendo todo o no están entendiendo nada, ¿ya? Espero que estén entendiendo todo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, el mundo político. Mire, aquí ya, a ver si puedo volver atrás. No tengo un mapa ahí muy cercano, pero acá está el mar Mediterráneo, ya si viéramos, ¿no es cierto?, los imperios que alcanzamos a ver, aquí está. Esa fotito que está más adelante que demuestra es esta parte de aquí. Solo este pedacito. Este es el mar Mediterráneo. Aquí está la bota de Italia, ¿no es cierto? Ahí estaría Roma, ¿ya? Acá estaría España, África. Entonces, aquí es donde está el pueblo de Dios, ¿ya? Ese es el lugar que le voy a mostrar acá. ¿Ve? Ahí está más cercano, ¿no es cierto? Está mucho más cerca. Entonces, este es el mar Mediterráneo. Y acá está Jerusalén. Mire, Jerusalén estaba muy cerquita con Belén. Ahí está Jericó, ¿no es cierto?, donde cayeron los muros de Jericó. Y acá arriba está Galilea. Entonces, si usted se da cuenta, Jesús se desplazaba acá en Galilea, ¿no es cierto? Muchas veces hizo milagros aquí en el mar de Galilea, ¿ya? O en el lago, ¿no es cierto? También le llamaban el lago de Galilea o el mar de Galilea. El río Jordán, que va ahí, donde Jesús bautizó y donde Juan bautizaba, y el mar muerto, ¿ya? Entonces, acá estaba la capital, Jerusalén, y de acá había que ir muchas veces para arriba a Galilea, y aquí está Samaria, justo aquí al centro. Entonces, ¿qué hacían los judíos? En vez de pasar por al medio de Samaria, ellos daban la vuelta, preferían dar la vuelta y no contaminarse. Jesús dijo, me es necesario pasar por Samaria, ¿ya? ¿Por qué? Porque había un propósito también de salvación para ellos. Y ahí está la división política. Bajo el Imperio Romano, ellos dividieron, ¿verdad?, a Israel en Judea, que está acá, después Galilea, Perea, y tenemos ahí a Tracorítide, ¿ya? Raro la provincia. Esas eran las provincias que el Imperio Romano dividió, ¿no es cierto?, a Israel. En Israel ellos nada más consideraban las ciudades más que esta división política, pero es para que ustedes lo sepan, ¿ya? Bueno, ¿cuál fue el legado que nos dejó el Imperio Romano? Bueno, cuando vino el cumplimiento del tiempo, lo que leímos la primera vez, la primera clase, Gálatas 4:4, ¿no es cierto? Vino el Señor en ese tiempo determinado. Y lo que hizo Roma, ¿no es cierto?, dejó la paz y el orden. Antes de eso había mucha inseguridad en el tema, ¿no es cierto?, de trasladarse de un lugar a otro, muchos robos, y lo que hizo el Imperio Romano, seguridad, carreteras romanas y acueductos, ¿no es cierto?, donde se echaban, ¿no es cierto?, todo el sistema de fecas, ¿no es cierto?, de las ciudades. También en el tiempo del Señor Jesucristo las religiones antiguas habían decaído, la filosofía greco-romana tenía un bonito discurso, pero no satisfacía el alma. Y la gente estaba buscando respuestas espirituales a sus inquietudes.
en una era en que la religión degeneraba, muchos gentiles eran atraídos a los judíos y se convertían en temerosos de Dios. ¿Ya? Miren, qué interesante es esto, porque recuerde, ahí todavía no nacía la iglesia, ahí estaba el judaísmo, y el judaísmo estaba haciendo una respuesta en ese momento de decadencia moral, espiritual, ¿verdad? De todo el paganismo que había en el mundo. Entonces, imagínense, el judaísmo que todavía no tenía, ¿no es cierto?, los principios del cristianismo, porque cuando viene el Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, muere en la cruz, resucita, después en el día de Pentecostés, ¿verdad?, desciende el Espíritu Santo, ahí nace la iglesia y comienza a desarrollarse la iglesia. Entonces, imagínense, aún el judaísmo, que podíamos decir estaba cojo, porque necesitaba el poder del Espíritu Santo para transformar las vidas, ¿verdad?, para satisfacer. Aún así, era una respuesta para esas religiones que estaban tan mal, tan paganas, con tanta idolatría, con tanta inmundicia, que al final ellos se estaban haciendo prosélitos. Un prosélito era uno que se hacía judío. Entonces, si yo quería ser judío, tenía que hacerme un prosélito. Pues ahí me bautizaban, me echaban agüita, me rociaban y me circuncidaban, porque para ser judío había que ser circuncidado. ¿Ya? Entonces usted podía pertenecer a hacerse israelita o judío a través de eso, porque había una decadencia espiritual muy fuerte en ese tiempo. Entonces, imagínense el impacto de la iglesia, porque si uno dimensiona, hermanos, la iglesia en 100 años, porque en el año 100, cuando se escribe el último libro, el Evangelio ya había abarcado todo el mundo conocido en ese tiempo. ¿Se acuerdan el mapita que les mostré? De ahí salieron hacia Europa, hacia Asia, hacia África, y el Evangelio ya estaba allí, ¿no es cierto? Y por eso Juan le escribe a las iglesias que están en Asia, ¿verdad? Y bueno, les da un mensaje allí. Lamentablemente hoy en esos lugares, ¿no es cierto?, solo quedan ruinas, ya, solo quedan ruinas. No hay, ahí están los musulmanes muy fuerte, el Islam, en esos lugares donde donde Juan le escribió a las 7 iglesias. Entonces uno decía, qué tremendo el impacto del Evangelio, hermano, cuando uno lee el libro de Hechos, cuando lee la historia, ¿no es cierto?, de los viajes misioneros de Pablo, cómo los brujos, los hechiceros tomaban sus libros y los quemaban allí en las plazas porque se daban cuenta, ¿no es cierto?, de que necesitaban algo, cómo quemaban, ¿no es cierto?, a los ídolos. ¿Se acuerdan que ahí en Hechos cuentan, ¿no es cierto?, que a Pablo lo llevaron preso porque echó fuera un demonio de una mujer que adivinaba, y más encima también, ¿no es cierto?, le estaba jodiendo la venta de los ídolos, ¿ya? Porque nadie quería adorar ídolos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos pasa hoy, hermanos? ¿Qué pasa con el Evangelio que no tiene el mismo impacto? ¿Es que ha cambiado? No, no ha cambiado. El Evangelio es el mismo. El problema está en nosotros a veces, que nosotros hemos perdido, ¿no es cierto?, esa entrega, esa fuerza, esa pasión, ¿ya? Bueno, seguimos, todavía estamos ahí en el legado, ¿no es cierto?, de estas religiones que estaban en ese tiempo, ya que eran religiones igual muy oscuras, ¿ya? Después tenemos el helenismo, que era el mundo cultural. Recuerde que a pesar de que era el Imperio Romano que estaba allí, pero todo lo cultural tenía que ver, hasta el idioma, ¿no es cierto?, con el mundo griego, ¿ya? Entonces, por eso, griego o heleno es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, en ese tiempo había una adopción global del idioma griego, como hoy el inglés en ese tiempo era el griego. Todos tenían que saber el griego, ¿no es cierto? Y no solo el idioma, sino que también la cultura y la forma de pensar griega. ¿Ya? Había arte, arquitectura, comercio, pensamiento, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, en ese momento lo que tenían para poder leer, ¿no es cierto?, de la Biblia o del Antiguo Testamento era la Septuaginta, que era esta traducción que se hizo en Alejandría de Egipto para los judíos de habla griega. Es decir, ya muchos judíos hablaban el griego y paradójicamente no hablaban el hebreo, ya no sabían del hebreo. Entonces es bien complejo. Por eso Pablo, ¿no es cierto?, dice hebreo de hebreos, pero escribió en griego. Ya usaba ilustraciones griegas de los atletas, del boxeo, de los galardones, ya. También él tuvo un ministerio ahí fuerte en Grecia, en la iglesia de Éfeso, y también en Asia Menor, ¿no es cierto? Pablo debatía en el Areópago con los estoicos y los epicúreos. A ver, aquí voy a detenerme con los estoicos y los epicúreos. ¿Alguien sabe quiénes eran estos hermanitos estoicos y epicúreos?
Bueno, si nadie nos comenta un poquito, estoicos y epicúreos tenían que ver con esta filosofía griega. Mire, para los griegos habían dos extremos. O era puro gozar o era puro sufrir. Entonces tiene que ver con esto. Entonces los estoicos eran los que sufrían. Ya usted vino a sufrir, no a la tierra. Ya entonces su vida es sufrir y usted tiene que alegrarse de ese sufrimiento. Hay cristianos, hermanos, que son medio estoicos, ¿ah? Que les gusta sufrir, pero no sufren por la causa de Cristo, sino que sufren por su desobediencia, sufren, ¿no es cierto?, porque no le piden dirección al Señor. Ya, los estoicos, entonces era la filosofía del sufrir. Y de ahí está muy parecido, ¿no es cierto?, con lo que hacen los católicos cuando hacen manda, que se pegan, se golpean, pensando que con eso agradan a Dios. Es decir, yo tengo que sufrir para agradar a Dios. Y cuidado, porque a veces sí, vamos a pasar por la prueba y Dios nos lleva y nos pasa por prueba, pero no siempre es así, ¿ya? Y los epicúreos eran lo contrario, el placer a cualquier precio. Si lo vas a pasar bien, hazlo, ¿ya? Hazlo nomás. Y eso, hermano, hoy, a pesar de que estamos en el siglo, ¿no es cierto?, ya 21, en el 2022, es también una filosofía de vida. Hoy los jóvenes dicen, mientras lo pase bien, no hay problema. ¿Ah? No le interesa si daña a otro, pasándolo bien, no hay problema. No importa que me decida, no importa que deje embarazada a la niña, no importa, ¿no es cierto?, que tenga un accidente. Entonces, todavía estos pensamientos siguen traspasándose a través de las generaciones. Entonces, imagínense esto, ahí en ese tiempo ya estaba, ¿no es cierto?, esta filosofía, ¿no es cierto?, de los epicúreos y de los estoicos. Ya estos estoicos, ¿no es cierto?, aquí, que tenían que ver, ¿no es cierto?, con este sufrimiento, con este dolor, y los epicúreos, ¿no es cierto?, que tenían que ver con el placer a cualquier costo, ¿ya? Y esto de los epicúreos está muy fuerte hoy con el postmodernismo, ¿ya? Pablo decía que los griegos buscaban sabiduría y que el mensaje de la cruz era locura para ellos, ¿ya? Porque los griegos no concebían que un hombre pudiera ser Dios, ¿ya? Es decir, a pesar de que ellos buscaban, ¿no es cierto?, esta perfección en el hombre, para que fueran como dioses, llegaban a ser semidioses, pero no entendían esto. Y bueno, para los judíos también, ¿no es cierto?, que Dios hiciera hombre era inconcebible. Por eso el evangelio era una locura. Las ciudades tenían sus elecciones, derechos, debates, deportes, teatros, sindicatos, pero el poder lo tenía el emperador romano, pero todo era una cultura griega, ¿ya? Griega, ¿ya? Entonces, mire, y aquí tenemos varias cositas que pasaban en ese tiempo en el mundo religioso o pagano. Ya estaba el panteísmo, estaba la adoración al emperador. Panteísmo es cuando usted adora todo es Dios. Los árboles son Dios, los animales son Dios. Ya, bueno, es lo que pasa hoy en India. Hay más de 5 millones de dioses en India. Ya usted puede ver a los niños que se están muriendo de hambre y no tocan una vaca porque la vaca es sagrada. ¿Ya? Entonces, eso es panteísmo. Todo es Dios. ¿Ya? Todo es Dios. ¿Verdad? Después teníamos allí adoración al emperador. Bueno, ustedes conocen un poco de la historia romana, ¿no es cierto? Los emperadores primero estaban bajo, ¿no es cierto?, la guía de los senadores, porque nosotros tenemos un sistema senatorial y con diputados. Bueno, eso pasaba en Roma. En Roma habían senadores, diputados, ellos eran los que legislaban, ellos los que tomaban decisiones, pero llegó el momento en que los emperadores comenzaron a creerse dioses, ellos, y se dieron se nombraron dioses, pues ya, yo soy Dios ahora. Entonces, ¿qué pasaba? Que tenían que adorarlo como Dios. Por eso los emperadores tuvieron problemas. Mire, los emperadores romanos conquistaron muchos países, muchas naciones, y no tenían problema. ¿Por qué? Porque ellos decían, ya, yo soy emperador, soy Dios. Y ellos agregaban un Dios más a la lista larga que tenían de Dios. Pero cuando llegaron donde los judíos y donde los cristianos, ellos decían, no, los judíos decían, no, para nosotros Jehová es nuestro Dios. Y a los cristianos decían, no, Jesucristo es mi Dios, es mi Señor. Entonces les costaba la vida, pues los mataban. Por eso venían las persecuciones hacia ellos, porque ellos no reconocían al emperador como un Dios, ¿ya? Como un Dios, ¿ya? Entonces ahí nace ya en ese tiempo esta adoración que tenían, ¿no es cierto?, hacia los emperadores.
había muchas religiones de misterio, del oculto, adoración al oculto, ¿ya? Y ahí están varias filosofías, el platonismo, el gnosticismo, el neoplatonismo, el epicurismo, nuevamente ahí aparece, ¿no es cierto?, el gozo o el placer a cualquier precio, el estoicismo, ¿no es cierto?, el sacrificio, la escuela cínica, el escepticismo, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante igual, ¿verdad? ¿Qué significaban cada una de estas filosofías? Porque en el Nuevo Testamento, si hay algo que se lucha harto, es contra el gnosticismo, ¿ya? Contra el gnosticismo. ¿Alguien sabe cuál era la filosofía o el pensamiento gnóstico? Nosotros hemos tenido 2 presidentes agnósticos, ¿ya? Es más o menos parecido, pero el gnosticismo es un pensamiento griego, ¿verdad? Que ellos hablaban de la dualidad de Platón. ¿Qué cosa era la dualidad de Platón? Que decía que la materia, esta carne y hueso, era mala, entonces no podía ser espíritu, ¿ya? Es decir, tenía malo, había maldad, había pecado. Entonces, el espíritu era bueno, entonces en el espíritu, ¿no es cierto? Entonces, si Jesús era Dios, no era de carne y hueso, sino que era un espíritu nomás. ¿Ya? Entonces, por eso en Juan, ¿se acuerda que dice todo espíritu que no confiesa que Jesús vino en carne? Y nosotros lo usamos para echar fuera demonios. Si el espíritu y no tiene que ver con el demonio, tiene que ver con ese pensamiento, con el pensamiento gnóstico que decía, no, Jesús, si fue Dios, fue un fantasma, fue un espíritu que anduvo acá. ¿Por qué? Porque un espíritu no peca. En cambio, si él era de carne y hueso, él pecó. Entonces no pudo haber sido Dios. ¿Ya? Ese es el gnosticismo. Y Juan, primera, segunda, tercera de Juan, un poco también de Pedro, ataca este pensamiento porque este pensamiento entró en la iglesia, ¿ya? Entró en la iglesia también, ¿ya? Entonces, para atacar este pensamiento del gnosticismo. Agnóstico, que fueron nuestros presidentes, en este caso Bachelet, y no es cierto, y antes fue Lagos, ellos dicen, es como un ateísmo, pero más simpático, porque el ateo, ¿qué dice? Yo no creo en Dios. Entonces el agnóstico dice, yo creo que puede haber Dios, pero si lo hay, no está interesado en mí y nunca se va a comunicar conmigo. ¿Se da cuenta? Es decir, no hay posibilidades que yo pueda conocer a Dios si es que existe. Ese es el agnóstico, ¿ya? Entonces, al final está diciendo que no reconocen la existencia de Dios de una manera más suave, nomás, más sutil, pero en realidad igual no creían en Dios. Ya ese es el meollo del asunto. Entonces, mire, todos estos pensamientos estaban ya ahí asentados en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, lo importante de esto, ¿no es cierto?, es que, mira, esta filosofía filosófica siempre terminaban en un tal vez, ¿ya? Entonces, ellos hablaban de la vida, pero nunca llegaban a un final. Ellos hablaban de la verdad, pero nunca llegaban a una resolución. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces ellos hablaban de la verdad, pero nunca supieron qué era la verdad y Jesús dice, yo soy la verdad. ¿Ya? Entonces siempre no había algo claro. Ya los filósofos reconocían que no habían alcanzado el éxito en la búsqueda de la verdad y decían que algún día el logos de Dios vendría a explicar todas las cosas. ¿Y el logos de Dios quién era? Era el mismo Señor Jesucristo. Por eso Juan toma el logo, ¿no es cierto? Y dice, en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logo era Dios. Y aquel logos, ¿no es cierto?, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, lleno de gloria y de gracia, perdón, y de verdad. Entonces, hoy, queridos hermanos, nosotros estamos viviendo un posmodernismo, y este posmodernismo que tenemos hoy se le llama posmodernismo líquido. ¿Por qué? Porque, mire, la modernidad estaba y tenía estructura, ¿ya? Tenía absolutos. El posmodernismo es todo relativo. Si a ti te parece, y a mí no, yo te respeto, pero tú tienes razón y yo también tengo razón. Todo es relativo, ¿ya? Entonces, ese era el posmodernismo. Todo es relativo. Entonces, por eso, ¿no es cierto? Si yo digo, no, es que yo no soy hombre, yo soy mujer, está bien, porque es mi pensamiento y tú tienes que respetar mi pensamiento. ¿Se da cuenta? Entonces, ese relativismo, después, ahora, imagínense, si ese posmodernismo era todo relativo, entonces no habían absolutos. Dios es absoluto. Las verdades de Dios son absolutas, no han cambiado. ¿Ya? Entonces, hoy
dicen, es que puede ser. Todo puede ser, quizás, tal vez. Y eso, hermano, le ha hecho mucho daño a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes hoy no saben, como dicen los mismos jóvenes, para dónde va la micro. Porque no hay absoluto. Entonces nosotros como cristianos tenemos también como en ese tiempo, tenemos un mensaje, tenemos una palabra, tenemos una verdad que no es relativa, que no cambia, que ha permanecido desde que se creó el universo y desde que Moisés escribió Génesis y Job escribió el libro de Job, hasta a Juan que escribió, ¿no es cierto?, el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios no ha cambiado. Ahora las formas cambian, quizás en su iglesia tocan instrumentos, quizás en la otra no tocan instrumentos, en unas, ¿no es cierto?, danzan, en otras no danzan, pero el mensaje es el mismo. Jesucristo es Dios, caminó, murió, resucitó y por él tenemos salvación. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos un mensaje, hermanos, que hoy, más que nunca, porque imagínense, ese posmodernismo que estamos hablando ahora es líquido, es decir, es menos sustantivo todavía, es decir, es más diluido, entonces no hay nada, es decir, ¿en quién creo? No tenemos líderes. Y no solo acá en el país, hermano, sino que a nivel mundial no hay líderes. Antes usted decía, pucha, no, este tipo es un hombre de palabra, es decir, este tipo dice esta cosa y es. Y hoy, hermanos, usted ve cómo nuestros presidentes, como nuestros diputados, como nuestros senadores y nuestras autoridades dicen un día amarillo y al otro día dicen negro y al otro día dicen blanco y están hablando de la misma situación. Entonces, no hay absoluto. Por eso necesitamos, hermanos, impactar dónde estamos. Porque nosotros, mire, si hay algo que nos enseñó la pandemia, y yo reflexionaba en eso cuando preparaba la clase hoy, si nos enseñó la pandemia fue eso, hermanos. ¿Cuántos de nosotros vimos, hermanos, que eran dependientes del templo? Y nos cerraron los templos. ¿Es que el evangelio era con el templo nomás? No, por hermanos, si Dios está sobre todo. Y usted es el templo de Dios. Yo soy el templo de Dios. Entonces, ahora yo igual reconozco, es decir, para mí ir a un culto donde está mi hermano, hay una bendición especial, que es muy distinta a estar, ¿no es cierto?, desde una pantalla, pero Dios no está detenido en el templo. Entonces, hermanos, como que Dios nos sacó de los templos obligadamente y nos dijo, oiga, oiga, si el mensaje es ir afuera, ir al mundo, hablar con la gente necesitada. Y hoy la gente está muy, muy necesitada, tal como estaba en el tiempo de Jesús. Y a pesar de que estaba el judaísmo, sin el poder del Espíritu, imagínense cuando viene la iglesia, por eso la iglesia impactó, hermano, de una manera extraordinaria. Yo veía ahí, cuando usted lee el libro de Corintios, los problemas que había en Corintios, y Pablo dice, a los santos que están en Corintios, así empieza la carta, pero los santos, hermano, se tomaban todo el vino de la Santa Cena y terminaban curados. Los santos, había un santo que se estaba acostando con la mamá de con la esposa de su papá. Incesto, pecado de incesto. Otros santos, ¿no es cierto?, estaban peleando y se estaban llevando a juicio sus contiendas, pidiendo, ¿no es cierto?, la retribución de algo. Y ahí Pablo dice, no, pues si nosotros somos cristianos, ¿por qué tenemos que ir a un tribunal humano si somos hijos del Señor? Entonces les tira la oreja. Entonces ahí, hermanos, en Corintio lo que pasaba es que había una diosa allí, que casi todas las diosas que había en ese tiempo y las sacerdotisas tenían una connotación sexual. Bajaban 1000 sacerdotisas a Corintio, ¿no es cierto?, todos los días, porque era un puerto, y ellas se prostituían. Y ellas vendían su cuerpo, ¿verdad? Y así adoraban a la diosa, que en este caso, si no me equivoco, no me acuerdo si era Diana o Artemisa, ya era la forma de adorar, era teniendo relaciones sexuales con esta prostituta. Entonces, lo que pasó fue que el mundo se fue metiendo a la iglesia. Entonces, todo lo que hacía el mundo estaba pasando en la iglesia. La iglesia era una iglesia joven de 5 años y es la iglesia a la cual Pablo tiene que tirarle la oreja. Y dice, no, por hermano, ya hay desórdenes ahí, ya estaban todos los dones. Y uno dice, bueno, si estaban todos los dones, tiene que haber sido la super iglesia, hermano, porque imagínense, profecía, discernimiento de espíritu, palabra, hablar en lengua, interpretación de lengua, palabra, ¿no es cierto?, de ciencia, discernimiento de espíritu. Entonces, y Pablo dice, no, pues ustedes son unos niños espirituales. ¿Por qué? Porque no había madurez. Ellos habían dejado que el mundo entrara, ¿no es cierto?, a la iglesia. Habían divisiones, habían peleas, habían conflictos. ¡Qué tremendo! Pero aún así, Pablo les dice a los santos que están en Corinto. Cuán grande es el amor de Dios, hermanos, porque a pesar de que a veces nosotros hemos perdido a veces el rumbo,
Dios nos sigue amando, ¿verdad? Y nos sigue seduciendo y atrayendo. Entonces, hoy hay un mundo igual necesitado. Y nosotros no podemos quedarnos dentro de las cuatro paredes. Es decir, yo tengo que ir a la iglesia o al templo para recibir fuerzas, pero ¿dónde está mi radio de acción? Donde yo trabajo, donde yo vivo, donde mi familia, ¿verdad? Porque a veces también nosotros nos hemos vuelto como una secta. Una secta saca a las personas de su medio, ¿ya? Y muchas veces, ¿no es cierto? A veces nosotros hemos abandonado nuestra familia. No, es que yo voy a la iglesia, pero ojo, somos responsables también de predicarles. Bueno, volvemos ahí al mundo religioso del judaísmo. Ya, bueno, ahí habla del templo. En ese momento, ahí en el Nuevo Testamento estaba el templo de Herodes. Ya antes había estado el templo de Salomón, que fue destruido, después el templo de Zorobabel, que fue, ¿no es cierto?, también destruido, y Herodes construye para congraciarse el templo, ¿no es cierto?, grande ahí que estaba en Jerusalén. Nace también la sinagoga, que era algo que no estaba en el Antiguo Testamento, que nace ahí en Babilonia y después es trasladado a Israel. Usted antes tenía que ir al templo, estaba obligado a ir al templo, y ahora no, pues ahora habían sinagogas en las ciudades, ¿ya? Entonces, lugar de reunión, dice, en cada ciudad donde estaban dispersos los judíos desde el cautiverio para orar y leer la ley de Moisés, pero ya en el tiempo de Jesús estaban aún dentro de las mismas ciudades de Israel, ¿ya? Entonces fue algo que se trajo desde Babilonia. Bueno, fiestas también, ¿no es cierto?, que tenían los judíos, la secta del judaísmo, habían sectas allí, ¿no es cierto?, los fariseos, los saduceos, y también, ¿no es cierto?, la diáspora, que eran los que estaban dispersos a través del mundo, ¿no es cierto?, que eran judíos también y que estaban allí. Ahí están las fiestas de los judíos, ya eso no lo vamos a ver, yo se lo voy a enviar este material igual, pero ahí estaban estas fiestas. Aquí está lo que sí me interesa que hoy día podamos ver, ya, que es los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes, ¿ya? Entonces, estos fariseos eran los separatistas puritanos del judaísmo, tuvieron origen poco después de los tiempos de los macabeos, ¿ya? Recuerden ustedes que los macabeos fueron los que pudieron irse en contra del imperio sirio, ¿no es cierto?, que fue unos descendientes del imperio griego. Y ya por el año 135 se encontraban fuertemente establecidos dentro del judaísmo, fundaban su teología en el canon del Antiguo Testamento, es decir, creían en todo el Antiguo Testamento, o en la Tanakh, como lo vimos la semana pasada, compuesto por la ley de Moisés o Torá, los profetas y los escritos. ¿Ya? Interpretaban la ley con un método alegórico para tener cierta flexibilidad de los principios derivados de la ley. Aquí me quiero detener un poquito. Discúlpeme, soy bien así, abarco de todo un poco, pero me interesa. Hoy se ha vuelto a levantar esta hermenéutica, ¿verdad?, que acabamos de señalar allí, que es una hermenéutica... ay, perdón, espérenme un poquito aquí. Alegórica. Esa es la palabra, alegórica. Entonces, alegórico significa que yo le doy la interpretación a la escritura que yo quiera. No sé si se da cuenta. Es decir, hoy se está utilizando mucho, debemos releer el Nuevo Testamento. Hermano, léalo todas las veces que quiera, pero cuando decimos releer es como darle una interpretación nueva al Nuevo Testamento. Hay una sola interpretación, ¿ya? Lo que hay son muchas aplicaciones. Yo puedo darle muchas aplicaciones a un pasaje, pero la interpretación es una sola, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado porque esta hermenéutica, ¿no es cierto?, que es así, ¿verdad? Yo puedo doblar el texto, yo lo puedo manipular el texto, yo lo puedo agrandar o achicar, le puedo dar la interpretación que yo quiera, y ahí estamos equivocados, ¿ya? Entonces, por eso, bueno, ustedes dentro de las materias van a tener hermenéutica 1 y hermenéutica 2, y ahí les van a enseñar estos principios que son muy importantes para interpretar la escritura. Pero miren, solamente les voy a dar un caso. Romanos 12 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Ustedes han escuchado de los niños de Dios? ¿Alguno de ustedes? ¿Sí? Bueno, esa es una secta. La secta de los niños de Dios hace que los niños vayan y se prostituyan, y todo lo que ganan en el trabajo de la prostitución
lo tienen que traer al templo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, pero ahí está hablando de otra cosa, po, totalmente distinta, no está diciendo que hay que prostituirse. Y bueno, obviamente, ¿no es cierto? Se descubrió después que los mismos líderes igual tenían orgías con los niños, ¿ya? Y bueno, todavía en Estados Unidos es muy fuerte este movimiento. Bueno, nació en Chile, para vergüenza nuestra, nació en Chile de un pastor conservador que hizo una interpretación muy equivocada de la escritura. Y ha sido echado muchas veces esta secta, pero se cambia nombre y sigue funcionando. ¿Ya? Y es triste, hermano, porque eso es una mala hermenéutica, ¿ya? Cuando habla, ¿no es cierto?, de un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, está hablando de otra cosa. Entonces, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado, ¿verdad? Para que también ustedes sepan de que hay que tener cuidado en la interpretación. Entonces, esta interpretación alegórica confunde, ¿ya? Confunde porque no es clara. Entonces, por eso, bueno, ustedes van a tener más adelante hermenéutica y yo les recomiendo que lo tomen, ¿ya? Porque siempre hay que, un texto tiene un contexto. Entonces, usted, por favor, vaya al contexto. Yo estaba en el liceo y me corrí de clase, ahí no andaba muy bien, y adivine a dónde me corrí. Me fui a la biblioteca. Imagínense correrse, era harto nerd, ¿no es cierto? Correrse de clase para ir a la biblioteca. Y saqué un libro que hablaba de los ovnis. Pero lo que me pareció sorprendente es que el libro, usted lo iba leyendo y decía, en Éxodo capítulo tanto, versículo tanto, dice que los ovnis existieron. Después en Génesis, y yo fui anotando todos los versículos, porque yo era cristiano, entre comillas, así medio chamuscado, pero cristiano. Y anoté, y llegué a mi casa y dije, no puede ser, los ovnis existen. Así que empecé a buscar los textos, y claro, así era, pero cuando comencé a leer lo que estaba antes, y lo que estaba después, estaba hablando de otra cosa totalmente diferente, distinta. Entonces, esa es una hermenéutica antojadiza, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, ¿ya? Entonces, bueno, yo agradezco al Señor que usted se está preparando, que se está capacitando, por lo mismo, porque usted quiere, ¿no es cierto?, entregar un mensaje claro y un mensaje, ¿no es cierto?, que no sea manipulado, que no sea cambiado, que no sea tergiversado, ¿ya? Y por eso yo les animo a que sigan capacitándose, preparándose, ¿no es cierto? Porque todas las materias le van a dar herramientas a usted, ¿ya? Herramientas para poder hacer esta correcta hermenéutica, ¿ya? Entonces los fariseos eran estos que interpretaban la escritura en forma alegórica para tener cierta flexibilidad en los principios derivados de la ley, le daban mucho valor a la ley oral o a la tradición, ya que no era el Antiguo Testamento, sino que también había una tradición que era la tradición de los ancianos, que Jesús quebrantó varias veces. ¿Se acuerda cuando decía, no, la tradición de los ancianos decía que hay que lavarse las manos y ustedes no se lavaron las manos? Y ahí el Señor dice, bueno, es que lo que entra en la boca, ¿no es cierto?, o en el estómago no es lo que contamina al hombre, sino lo que está o lo que sale del corazón, ¿ya? Después vienen los saduceos, ya estos eran menos numerosos, pero poseían el poder político y eran el grupo de gobernantes en la vida civil del judaísmo, ya bajo el gobierno de Herodes. Solo creían en la Torá, solo en la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eran racionales y no creían en lo sobrenatural, negando la existencia de los ángeles y de los espíritus, y para más remate no creían tampoco en la resurrección. Los esenios, lo comentamos igual allí, ¿no es cierto?, en la prueba de, eh, de diagnóstico, eran ascetas, ya también tiene que ver con estos estoicos, ya ascetas eran personas que se apartaban, ¿no es cierto?, que se negaban a ciertas cosas, eran sobrios y severos de conducta, no daban lugar, dice, a la ira, ni tampoco usaban juramentos. Se piensa que fueron esenios los que compilaron los manuscritos hallados allí en el Qumran, en el Mar Muerto. Y bueno, los celotes era un grupo nacionalista que abogaba por la violencia como medio para librarse de Roma, ¿ya? Entonces, ahí tenemos algunas sectas del judaísmo. Ahora, miren, hermanos, todo eso ustedes los tienen en su material, ¿ya? Bueno, la diáspora o dispersión, ¿no es cierto?, es el periodo donde los judíos son llevados a otros países, a otras naciones, y ahí también está toda la información, ¿ya? Así que voy a dejar de compartir y no sé si hay alguna duda, consulta. Terminamos este Power y vamos a tener un recreo y después seguimos con el siguiente Power para ya estar entrando
por lo menos hoy, ¿no es cierto?, al tema de los evangelios. Bueno, salieron varias filosofías, varios grupos allí, pero todo eso está allí, ¿no es cierto?, en el PPT, ¿no es cierto?, para que usted tenga ahí un conocimiento. Ahora yo no les voy a preguntar en la prueba final, ¿no es cierto?, quiénes eran estas filosofías, sino que sí tenemos que saber un poquito para poder interpretar, porque estos aparecen ahí en la escritura y usted va a saber, estoico, epicurio, sí, algo habló el pastor allí, y ahí ya va a saber, ¿no es cierto?, que uno eran los que se negaban a cosas, ¿no es cierto?, se castigaban, y los otros eran los que el placer y el gozo a cualquier precio. No hay dudas, no hay consultas. Entonces, estimados, son 20 para las 9, volvemos 10 para las 9, ¿les parece? 10 para las 9, entonces volvemos a clase. En pausa, ahora sí. El PowerPoint que vamos a ver ahora ya es un pequeño resumen de cada uno de los libros del Nuevo Testamento, ¿ya? Pero no es lo que vamos a ver después con más profundidad, ¿ya? Pero es para que tengan ustedes por lo menos una visión global de lo que va a ser este panorama del Nuevo Testamento, ¿ya? Así que vamos aquí a esto. Por introducción al Nuevo Testamento, vamos a ver qué significa el nombre Nuevo Testamento, contenido y clasificación de los libros del Nuevo Testamento, porque hay un orden literario, hay otro por autores, hay otro por periodos, y también, ¿no es cierto?, quién fue el que compiló y dividió nuestros libros en capítulos y versículos, porque originalmente, ¿no es cierto?, no tenían esa división o esa separación, ¿ya? Entonces ahí tenemos el término Nuevo Testamento, en latín Novum Testamentum, y en griego Ye Kainé Diateke, ¿ya? Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. Y testamento, diateque, pacto, dice, significa la última voluntad expresada por escrito, ¿ya? De ahí, ¿no es cierto?, donde usted va a hacer su último o su testamento antes de morir, ¿ya? Entonces está diciendo, ¿no es cierto?, que ahora hay un nuevo testamento, ¿verdad? Un pacto de Dios, una promesa a la que se interpone un juramento. Yo seré vuestro Dios y vosotros serán mi pueblo. Yo les comenté un poquito la semana pasada que cuando hablamos de pacto, ¿verdad?, el término en sí es siempre de un superior hacia un inferior. En este caso es Dios el que hace el pacto con nosotros, ¿ya? Y entonces no estaría correcto decir yo quiero hacer un pacto con Dios, ¿ya? ¿En qué sentido? En que nosotros estamos a un nivel más abajo y el cambio Dios está a varios niveles más arriba, ¿ya? Entonces, por eso no está bien utilizado ese término, siempre es Dios el que hace pacto con el hombre. Y aquí en este caso, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento, Dios cumple su pacto anterior, es decir, todo lo que prometió en el Antiguo Testamento es cumplido en el Nuevo Testamento. Antiguo y Nuevo Testamento son términos usados a partir, mire, recién del siglo II de la era cristiana, es decir, en el 100 y algo, allí recién se comenzó a usar Antiguo y Nuevo Testamento. Hasta antes solamente recuerde que estaba el Antiguo Testamento. ¿Ya? Y aquí tenemos un resumen, bien resumido, del contenido, ¿no es cierto?, del Nuevo Testamento. Dice, los evangelios estarían, ¿no es cierto?, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y el evangelio de Juan. Mateo es el evangelio que fue escrito a los judíos, y ahí se presenta a Cristo como rey. Marcos es el evangelio del siervo de Dios en acción y fue escrito a los romanos, ¿ya? Lucas es el evangelio del Salvador que ama las almas perdidas, enfatiza su humanidad, y también algunos señalan que fue escrito a los griegos, ¿no es cierto?, porque ellos buscaban como al hombre perfecto, y Lucas siempre se hace, Jesús hace referencia a sí mismo, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, ya enfatizando la humanidad de Cristo. Y Juan es el evangelio del Hijo de Dios o de Dios, enfatizando, ¿no es cierto?, la deidad de Jesús, es decir, que Jesús es Dios. El libro de Hechos completa la historia después de la resurrección de Cristo con el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, desde la formación de la iglesia hasta, ¿no es cierto?, los viajes misioneros
realizados por el apóstol Pablo. Después tenemos las epístolas de Pablo, Romanos, ya el Evangelio de la justicia de Dios en Cristo, que es la Biblia dentro de la Biblia. Ya Romanos, ¿no es cierto?, es un libro muy teológico, con mucha doctrina, y bueno, también a veces hay que tener ahí como un diccionario para algunos términos que utiliza, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo. Primera de Corintios, respuesta a una iglesia con problemas, desórdenes e inmoralidad. Segunda de Corintios, el corazón pastoral de Pablo para con la obra de Cristo en las iglesias. Y Gálatas, corregir la falsa doctrina judaizante. Efesios es el tratado teológico de soteriología y eclesiología. ¿Qué significaba o qué significa soteriología y eclesiología? Soter o soteriología, Habla de Jesús. ya, pero la palabra soteriología y la palabra eclesiología, ¿qué doctrina es? Estudio de la iglesia y estudio de Jesucristo. Sí. Ya, eclesiología, historia de la iglesia, ya, o doctrina de la iglesia, ya, ¿estamos bien ahí? Y soteriología es la doctrina de la salvación, ya, la doctrina de la salvación. Ya, nosotros tenemos muchas doctrinas, bueno, las más que conocemos en realidad, ¿no es cierto?, es la bibliología, es decir, la doctrina de que nosotros decimos que la Biblia es palabra de Dios, inspirada por Dios, ¿no es cierto? Ahí están términos como inspiración, revelación, iluminación. Después tenemos Dios, después tenemos la Trinidad, después tenemos Jesucristo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Bueno, en realidad nosotros separamos al Hijo, al Padre, pero recuerde que nosotros tenemos un solo Dios, ¿ya? Para poder estudiarlo y conocerlo más. Entonces, Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y después ya comienzan otras doctrinas como la doctrina de la salvación, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de la iglesia, la doctrina de la escatología o de los eventos futuros, ¿ya? O sea, entonces hay hartas doctrinas allí. Alguien en realidad decía que nosotros, bueno, cada iglesia o cada congregación, a ustedes en teología probablemente le van a hacer que haga un trabajo que busque las doctrinas de su congregación, porque algunas varían, ¿ya? En lo esencial tenemos lo mismo, pero hay algunos, ¿no es cierto?, que bautizan por inversión, que es debajo del agua, otros por aspersión, así que le tiran nomás agüita. Entonces hay que tener, saber cuáles las doctrinas que ustedes creen, ¿no es cierto?, en cada una de las denominaciones, bueno, en la denominación que usted pueda estar, ¿ya? Entonces, esa es la doctrina entonces de, en Efesio, ¿no es cierto?, habla sobre la doctrina de la salvación y la doctrina de la iglesia, ¿ya? En Gálatas, ¿no es cierto?, corrige la falsa doctrina judaizante. También ahí los judaizantes eran los que Pablo iba evangelizando, ¿no es cierto?, que la salvación era por fe en Jesucristo, y los judaizantes decían, sí, en Jesucristo, pero hay que circuncidarse, hay que guardar el día de reposo. Entonces, en el libro de Gálatas se corrige eso y se dice, no, ya somos libres de eso, eso era algo para los judíos, no para la iglesia, ¿ya? Bueno, ahí estamos avanzando, mire, y ya vamos a tener casi listo nuestro panorama del Nuevo Testamento. No, después vamos a ver algo más profundo. Ya, Filipenses, bueno, la epístola del gozo en Cristo. Pablo estaba preso y aún así él escribe, regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Colosenses refleja o habla de la supremacía de Jesucristo frente a las huecas filosofías. Él es quien controla todas las cosas. Y Primera de Tesalonicenses, ánimo para una iglesia fiel, ¿ya? Y segunda de Tesalonicenses, aclaración sobre las cosas que están por venir. En primera de Tesalonicenses se le pregunta a Jesús, a Pablo en este caso, perdón, con respecto a la muerte de los cristianos. ¿Qué pasa cuando el cristiano muere? Y entonces después, en segunda Tesalonicenses, algunos, y preguntan igual por la segunda venida del Señor. Y el Señor, ¿no es cierto?, le da una respuesta a Pablo, y después hay algunos que no trabajan más porque si el Señor viene, y ahí Pablo tiene que decirles, no, ustedes tienen que trabajar, el que no trabaja no come, ¿ya? Después tenemos primera de Timoteo, consejos al joven pastor de Éfeso para conducir, ¿qué cosa? La iglesia de Dios. Después tenemos segunda de Timoteo, ¿no es cierto?, esa es la última carta que escribe Pablo, y él sabía que iba a morir, que iba a partir, ¿ya? Entonces, consejos finales de Pablo a Timoteo antes de la muerte de él. Tito, consejos de Pablo a Tito
sobre la importancia del testimonio de los líderes en la iglesia que iniciaba, ¿no es cierto? También ahí, tanto Primera de Timoteo como Tito le habla, ¿no es cierto?, de cómo escoger obispos, cómo escoger diáconos, ¿verdad? Bueno, en el Nuevo Testamento la palabra eh, pastor, la palabra anciano y la palabra obispo tenían la misma función, que era la función pastoral, ¿ya? Filemón, exhortación de Pablo a Filemón, bueno, para que reciba a Onésimo, su esclavo. Se supone que Onésimo se había escapado y se convierte, ¿no es cierto?, con el ministerio de Pablo, y Pablo lo envía de vuelta, ¿verdad? Para que... esta era una de las, ¿se acuerda? Antilegómenas. ¿Por qué? Porque habla del perdón, y en realidad para un cristiano es muy importante el perdón, ¿ya? Entonces decían, pero ¿qué si es la historia de un esclavo que tiene que ser perdonado por su amo? Pero en realidad es importante el perdón, ¿ya? Es importante en la vida del cristiano el tema del perdón. Hebreos, no sabemos quién lo escribió, o otro que fue considerado antilegómena, que se dudaba. ¿Por qué? Porque no sabía quién lo había escrito, y entonces ahí muestra la excelencia del nuevo pacto sobre el antiguo, ya que Cristo es superior a amonestaciones, advertencias y aliento para los judíos cristianos, ¿ya? Porque mire, la primera persecución vino desde el mismo judaísmo hacia el cristianismo, ¿ya? Es decir, porque se estaban convirtiendo al evangelio, y bueno, ahí Pablo se acuerda que toma las ropas de Esteban cuando es apiedrado. Entonces la persecución primera hacia la iglesia fue del mismo judaísmo. Después vino desde el imperio romano, ¿ya? Santiago, importancia de tener una conducta intachable. Su estilo es como proverbio, porque usted si lee Santiago se da cuenta que cada versículo va cambiando de tema, porque son como dichos cortos, pero muy, muy sabios. Primera de Pedro, prepara a los cristianos en persecución, esperando al Señor. Y segunda de Pedro, exhortación de Pedro antes de morir con respecto a los falsos maestros, ¿ya? Entonces ya ahí tenemos estas cartas que se le llaman también generales, ¿ya? Desde Hebreos en adelante se llaman epístolas generales o epístolas universales, ¿ya? Primera de Juan, escrita a cristianos confundidos a causa de la falsa enseñanza. Aquí ya está metiéndose el gnosticismo, para que sepáis que tenéis vida eterna. Segunda de Juan, a la elegida y a sus hijos, que probablemente haya sido la iglesia en realidad, es dirigida a la iglesia y sus miembros para advertirle de los falsos maestros. Ya aquí desde segunda de Juan comienza a hablar de falsas enseñanzas y falsos maestros, ¿ya? Entonces son muy pertinentes estas cartas para poder descubrir cuando estamos ante un falso profeta, un falso maestro, un falso apóstol, ¿ya? Dirigida, dice, a Gallo, ¿ya? Bueno, según de Juan, elegida, ¿no es cierto? Y para advertirle de los falsos maestros y guardarse de la herejía. Es decir, la iglesia estaba naciendo, recién se estaba construyendo el Nuevo Testamento, y ya se habían levantado falsos maestros y se habían comenzado a escribir herejías, ¿ya? Tercera de Juan, dirigida a Gallo, un líder de una iglesia a quien se reconoce su fidelidad y se le advierte también de los falsos maestros, ¿ya? Judas, exhortación a contender por la sana doctrina y batallar contra los falsos maestros. ¿Se da cuenta? Desde segunda de Juan hasta Judas tiene que ver con falsas enseñanzas y falsos maestros. Y Apocalipsis, que significa revelación, es una carta larga, otros dicen un libro corto, a las iglesias de Asia Menor por el apóstol Juan alrededor del 95, y el mensaje expone la victoria final de Jesucristo y de su iglesia sobre el diablo y sus ayudantes, ¿ya? Entonces nos da fe y esperanza, porque sabemos que detrás de todo, ¿no es cierto?, la victoria le pertenece al Señor y por tanto también a la iglesia, ¿ya? Y aquí está esta división que les decía yo. Mire, en forma de carácter literario, los libros que son históricos serían los Evangelios y Hechos, porque cuentan la historia de Jesús y la historia de la iglesia. Después son los epistolares o doctrinales, ya que tiene que ver con Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Hebreos, Santiago, Pedro, Judas y Primera de Juan. Ahora, ¿por qué tantos libros doctrinales? Porque la iglesia, recuerde, estaba naciendo. El Señor Jesucristo tuvo 12 discípulos o apóstoles a los cuales les transmitió, ¿no es cierto?, su mensaje, su evangelio. Estos 12 discípulos, solo algunos de ellos escribieron, entre ellos Pedro, Juan, ¿ya? Pero hubieron otros discípulos que tomaron también, ¿no es cierto?, lo de ellos, pero esto se iba transmitiendo en forma oral. Entonces, por eso era importante que hubiera mucha enseñanza en las cartas, ¿ya? Porque
en el Nuevo Testamento, cuando comienza la iglesia primitiva, estaba el credo de los apóstoles. Yo no sé si usted conoce el credo de los apóstoles. Hay una canción por allí que Juan Carlos Alvarado creo que decía: creemos en el Padre, creador del universo, y en Jesucristo su Hijo. Creemos que Él vino y nació de una virgen. Creemos que Él vive hoy. Bueno, ese era el credo de los apóstoles. Para saber si alguien era cristiano, tenía que repetir eso. Obviamente lo repetía porque lo vivía. Recuerde que en ese tiempo ser cristiano le costaba la vida. Entonces tampoco era como así, sí, me aprendo esto de memoria y soy cristiano. No, pero esa era la manera, porque no había Biblia, no habían escrituras. No. Entonces, para saber a alguien se le enseñaba el credo de los apóstoles. Y ese credo, ya, sí, este es cristiano. Y con eso usted tenía toda la doctrina. Creemos en el Padre, creador del universo, en Jesucristo, su Hijo. Creemos que vino y nació de una virgen. Creemos que Él vino hoy, después del Espíritu Santo. Entonces estaba toda la doctrina ahí resumida, ¿ya? Después tenemos las cartas personales. Las cartas personales fueron las que fueron escritas a una persona en particular, en este caso a Timoteo, a Tito, a Filemón, y segunda y tercera de Juan, que son escritas, ¿no es cierto?, a Gayo y a la anciana allí, ¿no es cierto?, en este caso que decimos nosotros que era la iglesia. Y apocalíptico, profético, Apocalipsis. Entonces, esa división sería de carácter literario, ¿ya? Pero acá tenemos una clasificación de acuerdo a quién escribió el libro. Ya tenemos ahí, ¿no es cierto?, Mateo, que escribió solo Mateo, Marcos, que escribió Marcos, Lucas, que escribió Lucas, y Hechos de los Apóstoles. Juan escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis, ¿ya? Santiago, escribió el libro de Santiago, Judas, Pablo escribe Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón. Hebreos no sabemos quién lo escribió, y Pedro escribe primera y segunda de Pedro. Por eso también ustedes se van a dar cuenta, ¿no es cierto?, que hay algunos que estudian la teología de Juan en sus escritos, ¿verdad? La teología lucana, a través del escrito de Lucas y de Hechos, ¿no es cierto?, del Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Pero nosotros en el seminario, acá, ¿no es cierto?, se ve Evangelio sinóptico, Evangelio de Juan, y después se va viendo Romanos y Gálatas juntos. Hay un análisis más profundo igual de cada uno de los libros, ¿ya? Y por periodos, ya los periodos que abarcan, ¿ve? Se da cuenta aquí nuevamente tenemos que el nacimiento de Jesús aquí lo ponen en el 6, en la otra lo habíamos puesto en el 5 antes de Cristo. Muere Herodes el Grande, ¿ya? Pero acá está, Mateo y Lucas habla del nacimiento de Jesús, ¿no es cierto?, y hasta la crucifixión. Marcos, ¿no es cierto?, desde el bautismo de Jesús hasta la crucifixión. Eso es lo que está indicando esos paréntesis, ¿ya? El libro de Hechos, desde la conversión de Pablo hasta, ¿no es cierto?, bueno, acá tendrían que haber seguido los, los paréntesis, porque habla hasta el último, ¿no es cierto?, viaje misionero de Pablo. Acá están las epístolas de Pablo, epístolas generales, y la publicación. Mire, si usted se da cuenta, aquí está, ¿no es cierto?, que el primer libro del Nuevo Testamento es Santiago. Después tenemos Gálatas, y el primer evangelio es Marcos. Ya, el primer evangelio escrito fue Marcos. Ya, entonces, esa es para que ustedes sepan allí, ¿verdad?, y conozcan. Y ahí tenemos otro que es muy parecido al anterior que les mostré yo, ¿verdad?, que es una línea de tiempo, y ahí aparecen los libros, mire, Santiago, Gálatas, que están puestos allí, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus fechas, ¿ya? El otro no tenía los libros, y ahí tiene todos los libritos. Bueno, esto también es importante. La Biblia, ¿no es cierto?, y el Nuevo Testamento, cuando fueron escritos, ¿no es cierto?, no tenían capítulos. Ya los capítulos y los versículos fueron añadidos después, ¿ya? Y eso hizo, ¿no es cierto?, que fuera más fácil poder leer la escritura, ¿ya? Porque si a usted le dicen, vamos a leer en Isaías, en el fragmento número no sé cuánto, era muy difícil encontrar. Entonces, quien puso los capítulos y después quien puso los versículos, los hizo una muy buena ayuda, ¿ya? Entonces, eso es lo que está enseñando, ¿no es cierto?, lo que está diciendo aquí, ¿ya? Y aquí está, divisiones del Pentateuco. Esas fueron las primeras divisiones que se hicieron, se agruparon en 154 secciones, ¿verdad? Después la división de la Biblia en secciones, los griegos hicieron divisiones. Y aquí tenemos, mire, si nos encontramos con el hermano Esteban Langton en el cielo, debemos darle gracias porque él puso los capítulos. Él le puso capítulos a todos los libros de la Biblia, ¿ya? Y en versículos, Roberto Estienne, ¿ya? En el
1550 y los capítulos fueron en el 1206. Por eso las divisiones, a veces usted se da cuenta que cortaron como una enseñanza o algo porque fue puesto por él. Pues no, eso no es inspirado, pero sí toda la escritura es inspirada, pero no los capítulos ni los versículos, pero nos sirve para poder leer, ¿no es cierto?, cuando hay lectura y el hermano dice, vamos a abrir la Biblia en Juan, capítulo 3, verso 16, es mucho más fácil, ¿no es cierto?, poder encontrar los capítulos y los versículos dentro de un libro. ¿Ya? Entonces, ellos fueron quienes nos ayudaron con esto de poner capítulos y versículos. Y esa es una fotografía de la página de la Biblia impresa, una página de la Biblia impresa de Gutenberg, ya que yo les decía que esa Biblia ha sido el libro más caro que se ha pagado, no sé cuántos millones de dólares para tenerlo después en un museo, ¿ya? Así que para que ustedes sepan, ¿verdad? Eso es como un resumen del resumen del resumen de cada uno de los libros del Nuevo Testamento, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ir a ver, ¿no es cierto?, ya algo ya más profundo todavía, pero hoy vamos a terminar con este PowerPoint, que se los voy a mostrar todavía, pero lo estaba abriendo porque no lo tenía abierto, ¿ya? Pero antes de eso, bueno, no sé si todos estaban al principio, yo les mostré mi pantalla y les mostré la Biblia Eastward o Eastward, ¿ya? Entonces, esta Biblia tiene muchas Biblias, que son todas esas que están ahí arriba, son puras Biblias distintas, diferentes. Tiene diccionarios bíblicos, que son todos estos que están acá, y también tiene comentarios bíblicos, ¿ya? Y además usted, si quiere, toma un pasaje acá y lo compara, ¿ya? Y al compararlo, le busca todos el mismo pasaje en todas las versiones que tiene acá el diccionario. El diccionario, la biblioteca, ¿ya? La biblioteca. ¿Ya? Entonces, mire, pongamos, vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Ella vino a los suyos y los suyos no la recibieron. La palabra vino a visitar a los suyos y los suyos no quisieron recibirla. Se da cuenta que entre más versiones da más riqueza a la palabra o a lo que se estaba diciendo. Y hay algunos en versículos que a veces son como muy complejos y ahí también nos ayudan mucho las versiones, ¿ya? Entonces yo tomé ese pasaje que era el Juan 1:11, ¿ya? Entonces usted puede tomar cualquier pasaje y, a ver, Romano 12, que fue el que malinterpretó lamentablemente este pastor, por el amor de Dios os lo pido, hermano, presentaos a vosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios, ¿ya? Y ahí tiene todas las versiones, incluso hay unas en inglés. Le ruego pues, hermano, por la gran ternura de Dios, mire, se da cuenta, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto viene a criaturas que tienen juicio. Entonces, va dando otros matices. Ahora, hay traducciones que son mecánicas y otras que son dinámicas. Entonces, las mecánicas son las que traducen literalmente palabra por palabra. Entonces, hay un pasaje que dice, ¿no es cierto?, el que no aborrece padre y madre no es mi discípulo, o no puede ser mi discípulo, ¿se acuerda? Pero aborrecer para nosotros es odiar. Entonces, ahí se vería una contradicción porque hay otro pasaje que dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cómo dice acá aborrecer? Entonces, ¿por qué? Porque ahí tradujeron mecánicamente, es decir, palabra por palabra. Pero cuando usted busca una traducción dinámica, que dinámica trata de traducir el espíritu, ¿no es cierto? O el pensamiento del escritor, dice, el que ama más padre y madre no es digno de ser mi discípulo. Se da cuenta que está hablando del amor, la intensidad del amor. Yo tengo que amar a Dios primero, antes que todo, y después a nuestra familia. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Que la traducción mecánica, al ser así tan literal, dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Pero si tú te sacas el ojo, el pecado sigue estando dentro del corazón. El problema no está en el ojo, está en el corazón del hombre. Entonces, ahí necesitamos también una traducción dinámica, que dice, ¿no es cierto?, que en realidad hay que limpiar el corazón, porque de allí están haciendo los malos pensamientos y los malos deseos. ¿Ya? Bueno, quería mostrarles la biblioteca, ya, porque voy a mandarles el link igual, porque yo lo tengo en Drive. Entonces ustedes tienen que descargar todo y después abrir, y allí le va a salir una que es Setup, que es como la que hace correr la biblioteca. Después usted abre la biblioteca y ahí tiene que abrir nuevamente para que se le abran todos los libros que tiene, todas las Biblias y todos los libros, ¿ya?
para que también la pueda tener en su computador, no ocupa tanta memoria y como les digo es un recurso gratis y es un buen recurso porque usted tiene ahí una variedad de libros, Biblias, diccionarios, ¿verdad? Para aquellos que les gusta el moverse en lo tecnológico, porque hay otros que les gusta más el libro, ¿no es cierto? Ahí de papel, ¿no es cierto? Ahí también puede tener, ¿no es cierto?, lo que les he estado recomendando. ¿Ya? Entonces, vamos con el último PowerPoint de hoy día y que se llama El Evangelio en los Evangelios. Bueno, ahí está, el autor de esto es IBSJ, ya que es una iglesia de Europa, ya de varias, bueno, casi todos los PPT que vamos a ver de aquí en más, ya que hablan de Mateo, Marco, Lucas, Juan, fueron sacados de este ministerio, ¿ya? Y también modificados, agregadas algunas cositas, pero quien fue el autor fue Arturo Pérez, ¿no es cierto?, de IBSJ, ¿ya? Así que para que usted sepa aquello, ¿ya? Entonces hoy vamos a ver el concepto de evangelio, el concepto histórico y también, ¿no es cierto?, el concepto doctrinal del evangelio. Porque mire, el evangelio trata del reino de Dios, de la realidad del pecado, de la realidad del juicio y también la fe, el arrepentimiento, la expiación y la gracia de Dios, ¿ya? Entonces, significado de evangelio viene del griego evangelion, ¿ya? O evangelio, ¿ya? Para que usted, y significa buenas noticias, como muchos de ustedes me respondieron bien ahí, ¿no es cierto?, en la prueba de diagnóstica. Eu significa bueno, ángelos es mensaje o noticia, de ahí viene la palabra ángel, ¿ya? Porque los ángeles eran mensajeros también, que traían noticias, ¿ya? Y ahí aparece la palabra, ¿no es cierto?, y recorrió Jesús y habló del evangelio, ¿ya? El mensaje de las buenas nuevas aparece en castellano más de 100 veces en el Nuevo Testamento, ¿ya? Ahora, el Evangelio como los hechos básicos de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Se acuerda que yo decía? Aquí está el pasaje. Este pasaje nos habla del Evangelio. 1 Corintios, capítulo 15, del 1 al 3. Ese es el Evangelio. Ya cuando le preguntan a usted, ¿qué es el Evangelio? Este es el Evangelio que os he predicado. ¿Cuál? Que primeramente os he enseñado y recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y ahí usted sigue leyendo allí, ¿no es cierto?, el pasaje que también Él resucitó conforme a las Escrituras, ¿ya? Ese es el Evangelio, ¿ya? Y tiene que ver con este énfasis en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿ya? Entonces en eso basamos nosotros nuestro Evangelio. Y doctrinalmente, ¿no es cierto?, tiene que ver que, ¿no es cierto?, esta interpretación hace que nos seamos libres de toda condenación en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Bueno, cuando Pablo habla de su evangelio, está hablando del único evangelio que hay en realidad, ¿ya? Entonces, no es que él haya tenido un evangelio distinto, diferente o para él, sino que es el evangelio de Jesucristo. No hay otro evangelio, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo o las buenas noticias de Jesucristo, ¿ya? Cuando se predica el evangelio se cuenta el hecho histórico. ¿Cuál es el hecho histórico? Que Cristo vino, nació, murió y resucitó, ¿ya? Entonces es un concepto que envuelve muchas doctrinas profundas, ¿ya? Ahí aparece, ¿no es cierto?, nuevamente lo que yo les acabo de decir, pero más extenso, ¿verdad? Y que hubieron profecías también que señalaron esto, ¿verdad? Y que Jesucristo cumplió cada una de ellas. Ya este concepto histórico está narrado de manera especial en estos 4 evangelios que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La vida y obra del Señor Jesucristo, ¿ya? ¿Por qué se llaman evangelios? Bueno, la palabra evangelio no está incluida en el título de estos primeros 4 libros. Los manuscritos más antiguos solo dicen, ¿no es cierto?, según Mateo, según Marcos, según Lucas, pero después, ¿no es cierto?, se les puso el evangelio, ¿verdad? Porque hablaban de esto, de la buena noticia, ¿no es cierto?, que no es contada a través de Marcos, a través de Marcos, a través de Mateo, a través de Lucas y a través de Juan, ¿ya? La razón es porque estos 4 libros nos hablan no solo de Jesús como el Mesías, sino que nos expresan el contenido de la predicación de Jesucristo, lo cual él mismo llamaba las buenas noticias del reino. El reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado. Marcos es el único de los 4 evangelios que declara que su libro precisamente es el principio del evangelio
de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Ya? ¿Se da cuenta? Entonces, la palabra evangelio, ¿no es cierto?, tiene que ver con esta buena noticia que es la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, ellos hablan, ¿no es cierto?, de la vida de Cristo y sus implicaciones. Mire, cuando usted estudia los evangelios, se va a dar cuenta que, pongamos, Lucas es un evangelio que defiende a las mujeres, a los niños y a los pobres. Hoy se habla mucho de justicia social. Entonces, cuando usted se encuentre con alguien que quiera hablar de justicia social, dígale, lea el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque allí Jesús defiende y dice, mire, en el único en el único libro dice que había mujeres en su ministerio y que además no solo eran parte del ministerio, sino que aportaban económicamente. Y eso es tremendo, es decir, Jesús recibía ofrendas de mujeres. ¿Ya? Ahí defiende a los niños, a los pobres, ¿ya? Es el evangelio de los pobres, el evangelio. Entonces, hay implicaciones doctrinales y teológicas muy profundas en los evangelios. Evangelio de Juan, qué decir, ¿no es cierto?, de que es universal para todos, ¿no es cierto? Allí se ve este diálogo con Nicodemo, este diálogo con la mujer samaritana, ¿verdad? Diálogos, discursos persona a persona. Es decir, a veces nosotros queremos llenar estadios, pero se da cuenta que Jesús también trabajó persona a persona. Pues entonces, queremos llenar estadios y nunca le hablamos a nadie de Cristo. Entonces, primero empecemos hablándole a la gente de Cristo y después quizás el Señor permitirá que usted pueda llenar, ¿no es cierto?, esos estadios. ¿Se da cuenta? Entonces, hay implicaciones en estos evangelios muy ricas, hay una riqueza muy, muy grande. Los discursos del Señor en Mateo, ya que hablan, ¿no es cierto?, de la ética de Cristo, que hablan, ¿no es cierto?, de las parábolas, que son con un contenido muy rico, ¿ya? Entonces ahí hay aspectos históricos y aspectos doctrinales. Entonces, los evangelios abarcan todo este periodo, ¿no es cierto?, desde la muerte de Herodes hasta el ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Ya se habla muy poco de la niñez de Cristo, ya solo que fue presentado, ¿no es cierto?, a los 8 días y después a los 12 años, que era una práctica, ¿no es cierto?, judía, allí donde después se pierde el Señor, ¿no es cierto?, y lo buscan sus padres. ¿Ya? Y después viene el ministerio del Señor que dura aproximadamente 3 años y medio, ¿ya? Donde se desarrolla todo esto de Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿ya? Entonces, ahí también comienza el ministerio público de Jesús, el bautismo, la tentación, el primer milagro, Capernaum, la limpieza del templo, ministerio de Jesús allí, ¿no es cierto?, con Nicodemo, ¿no es cierto?, este Nicodemo que era un fariseo que va en la noche a hablar con Jesús porque había temor, ¿no es cierto?, pero después vemos que él también va a pedir el cuerpo del Señor y eso significa que ya también había cambiado de un creyente a un discípulo, de una persona que no se la jugaba mucho, que iba escondido, a una persona que dijo, no, yo voy a buscar el cuerpo del Señor para ser enterrado, ¿no es cierto?, junto a José de Arimatea. Entonces, vemos ahí transformaciones, vemos historias de vida, fracasos de los discípulos, pero también, ¿no es cierto?, cómo el Señor restaura y ellos son, ¿no es cierto?, después quienes llevan el Evangelio, ¿ya? Solamente, ¿no es cierto?, Judas el que se quita la vida, ¿no es cierto?, el que traiciona al Señor es quien se pierde, porque estaba establecido y estaba escrito también antes, ¿ya? Entonces ahí están todo lo que tiene que ver con la obra, ¿no es cierto?, y la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces, si usted se da cuenta aquí, ¿verdad? Algunos dicen que Mateo y Lucas utilizaron a Marcos como base, ¿ya? Como fuente, ¿ya? Entonces, por eso Marcos tiene muy poco de él, porque todos los demás como que tomaron de él, ¿no es cierto? Entonces, para ordenar sus ideas, pero en realidad no sabemos porque creemos que el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, guió a cada uno de estos escritores a través del Espíritu Santo, pero también ellos pudieron usar un poco también su inteligencia. Entonces, allí se da cuenta usted también que Juan es el único distinto, 92% totalmente distinto y un 8% que está en los otros evangelios, ¿ya? Porque lo escribe después, porque hace referencia, ¿no es cierto?, a Jesús como Dios y quiere demostrar que Jesús es Dios a través de señales y a través de los yo soy. ¿Ya? Marcos es un evangelio muy sencillo, pero también muy rico, de mucha acción, porque quiere convencer a los romanos que eran hombres de acción, ¿no es cierto?, que Jesús fue un hombre de acción, que sanaba, que salvaba, que predicaba, ¿verdad? Siempre estaba en acción, ¿ya? Y ahí tenemos Mateo, ¿no es cierto?, que fue escrito a los judíos y que tiene mucho del Antiguo Testamento para que puedan, ¿no es cierto?, conocer allí el tema de la escritura, ¿no es cierto?, de que se cumplía en Jesucristo.
Y Lucas, ¿no es cierto?, que es como a los griegos y hace mucha relevancia a este hombre perfecto. Jesucristo fue el hombre perfecto, ¿ya? Y ahí hay una armonía, ¿no es cierto? Entonces, tanto Mateo, Marcos y Lucas se da cuenta que se repiten varias cosas entre ellos. Pasé a pasar todo, ¿ya? Se repiten varias cositas, en cambio Juan son menos, ¿ya? ¿Por qué? Porque él da una perspectiva distinta, diferente, ¿ya? Y tenemos ahí el énfasis, Jesús como rey en Mateo, Jesús como siervo en Marcos, Jesús como hombre en Lucas y Jesús como Dios en el Evangelio de Juan, ¿ya? Mateo, Evangelio a los judíos, Evangelio de los gentiles, énfasis a los romanos, Marcos, Lucas, Evangelio a todas las clases sociales y Juan, Evangelio a judíos y a gentiles, ¿ya? Entonces ahí está el propósito, porque eso lo vamos a ver más detenidamente en otro PowerPoint. ¿Ya? Y aquí, sí, eso, la última parte me interesa. Mateo dice que destaca la didáctica de Jesús como maestro, ¿ya? Recuerda usted que ahí se sube al bote, ¿no es cierto? Y habla de lo que la gente veía, ¿ya? Entonces tomaba cosas que ellos conocían para enseñarles, ¿ya? No venía de lo desconocido a lo conocido, sino que de lo conocido los llevaba a verdades espirituales profundas, ¿ya? En Marcos, ¿no es cierto?, destaca la acción del siervo, ya narra sus milagros y sus actividades porque era una persona en acción. Y Lucas destaca la relación personal con todos los individuos, en especial con mujeres, niños y desamparados, ¿ya? Entonces por eso es un evangelio bien social el de Lucas, ¿ya? Bueno, hoy con este tema, ¿no es cierto?, este movimiento feminista, si hay alguien que dignificó a la mujer, fue el pueblo de Dios y fue la iglesia. ¿Ya? Jesús dignificó a la mujer porque en el tiempo del Imperio Romano, para el Imperio Romano la mujer no era un sujeto, era un objeto. ¿Ya? Y Jesús nunca la trató como un objeto, sino que siempre la trató como un sujeto. Entonces cuando la gente condena a la iglesia es porque no sabe de que Jesús realzó a la mujer. ¿Se acuerdan la mujer que encontraron en adulterio? Se suponía que estaba el hombre y la mujer, solo llevaron a la mujer. Ya se da cuenta ahí usted de una sociedad machista. Pero Jesús dice, el primero, ¿no es cierto?, que no tenga nada, que no tenga ningún pecado, o sea, el primero en lanzar la piedra. Y uno a uno se van, ¿por qué? Porque dicen que Jesús estaba escribiendo en la tierra y probablemente estaba diciendo ahí, tú mentiste en la mañana, tú robaste ayer, porque él sabía todo. Entonces uno a uno se fueron y el Señor le dice a la mujer, vete, yo no te condeno, pero le dice, no peques más. ¿Ya? Entonces siempre dignificó a la mujer el Señor. Y Juan destaca las entrevistas o conversaciones personales con ciertos personajes, en este caso Nicodemo, la mujer samaritana, ¿ya? Entonces, el evangelio igual persona a persona, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, la semana de la pasión, que es la última semana del Señor Jesucristo, ¿verdad? Lo que sucede, maldición de la higuera estéril, lo buscan los griegos, ya, después la higuera seca, reto oficial a la autoridad de Cristo, discurso del Monte de los Olivos, ya, la última cena, el discurso en el aposento alto, la traición y el arresto, el juicio, la crucifixión, la sepultura y apariciones post-resurrección. ¿Ya? Esa es como la última semana que estaba ahí nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Bueno, ahí está, ¿no es cierto?, un pequeño, el Monte de los Olivos estaba por ahí, ¿no es cierto? Aquí está Jerusalén con sus murallas, ¿ya? Para que usted también, bueno, todo esto se lo voy a enviar también, así que para que usted lo pueda tener allí, ¿ya? Entonces el aspecto doctrinal del Evangelio es cómo la interpretación de estos hechos, ¿no es cierto?, lo hacemos una doctrina. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Evangelio es la buena noticia y esta buena noticia comienza con la mala noticia de que somos pecadores, hemos sido hallados faltos ante Dios y debemos arrepentirnos de nuestros pecados porque estamos condenados, ¿ya? Y la buena noticia es que a pesar de nuestra culpa, Dios ha hecho provisión y envió a su Hijo en rescate por muchos para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mateo dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de los judíos y predicando el evangelio del reino. ¿Se da cuenta? Ese es el evangelio. Entonces, ¿cuáles son las verdades fundamentales cuando hablamos del evangelio? Bueno, el reino de Dios ha llegado, hermano. Cuando el Señor vino a través del Espíritu Santo a su vida, usted ya es parte de ese reino. Ya
siempre decimos, no, yo quiero experimentar el reino de Dios cuando esté en el cielo. No, usted ya lo está experimentando aquí en la tierra, ya disfrutando, ¿no es cierto?, del gozo del Señor, de la salvación del Señor. Entonces eso es importante, ¿ya? Pero también hay una realidad, el pecado, ¿ya? Y esa realidad es que a través de Cristo nosotros debemos confesar nuestros pecados, ¿ya? Porque si no, viene también otra realidad que es el juicio y el infierno, ¿ya? Y por último tenemos ahí la fe y el arrepentimiento, ¿ya? Juan predicaba, ¿no es cierto?, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio, ¿ya? Entonces hay que creer en este evangelio santo y bueno, la expiación significa, ¿no es cierto?, cubrir, propiciar, ¿ya? Tenía que ver con el perdón de pecados, que en el Antiguo Testamento solamente era cubrir, porque no se borraban los pecados, no se olvidaban, sino que todos los años había que volver a pedir perdón. Pero en el Nuevo Testamento la palabra expiación, ¿no es cierto?, es que Cristo murió una vez y para siempre por todos nuestros pecados. Entonces no tenemos que matar un corderito todos los años o toda la semana, sino que ahora tenemos que creer en que Cristo hizo un sacrificio perfecto, pero debemos confesar nuestros pecados, ya no debemos quedarnos ahí en la indiferencia, ¿no es cierto?, de nuestro pecado, ¿ya? Y esta expiación también refleja la gracia de Dios, que la salvación, dice, anunciada por Jesucristo, es de pura gracia y no podemos hacer nada que para merecerla ni conseguirla, ¿ya? Es decir, usted y yo solamente recibimos este regalo tan maravilloso. No es porque fuéramos mejores que otros, simplemente, ¿no es cierto?, la gracia de Dios nos abrazó, ¿ya? Entonces, tenemos que ser agradecidos. Todo esto tiene que ver con el Evangelio, ¿ya? Tiene que ver con el Evangelio. Se ve que es más profundo, no son buenas nuevas nomás, sino que hay hartas cosas más que implican el Evangelio, ¿ya? Así que estamos aquí ok con este PowerPoint. Así que, hermanos, dudas, consultas, preguntas, podemos hacerlas ahora ya. Vimos ahí someramente los 4 evangelios, pero más que nada nos detuvimos en el concepto de evangelio, ¿no es cierto?, y sus implicancias doctrinales y teológicas también. ¿Ninguna duda? ¿Ninguna consulta?